Las pirámides energéticas de piramiandres.com te invitan a disfrutar de Crónicas de San Borondón. Una mirada alternativa, el mundo con otros ojos. Desde una tierra mágica, Crónicas de San Borondón. Dirige y presenta José Gregorio González. Bueno, eso de dirigir y presentar José Gregorio González es la historia, es el cuento chino que les venimos contando desde que arrancamos Crónicas de San Borondón. Presentar puede que sí, pero dirigir, saben ustedes que dirigir lo dirigen ustedes. Ustedes tienen la batuta, ustedes marcan las pautas. A veces de forma explícita y directa, y en otras ocasiones dejan a nuestra libre interpretación y a la posibilidad de equivocarnos también ese timoneo. Así que si ustedes quieren hacer más suyo, más a medida este tiempo de radio, ya saben, esto es absolutamente democrático. Y todas nuestras vías de comunicación y participación son interactivas y pueden modificar el rumbo y los contenidos, e incluso a la propia tripulación de Crónicas de San Borondón. Bienvenidos al que será nuestro último programa de este 2018. Sí, nos despedimos. Canarias Radio reestructura su programación durante las próximas semanas, la adapta a la Navidad, a los nuevos gustos, exigencias, a los hábitos de estos próximos días, y nosotros, al igual que muchos compañeros, desaparecemos, nos dan vacaciones para regresar, dicen que con mucha más fuerza, con algo más de gramos en nuestros cuerpos, el próximo mes de enero. Así que durante 2 semanas no tendrán Crónicas de San Borondón originales, y si quieren, pues tendrán que ustedes acostumbrarse o azotarse con alguno de nuestros programas ya emitidos. Bienvenidos a este último programa, que ha caído un buen día, un día como el de hoy tan especial, un 21 de diciembre de este 2018, día de solsticio de invierno, ya saben. Ese día en el que los antiguos fijaron el momento en el que se abría una puerta entre el mundo de los dioses y el de los hombres, y los dioses podían descender, podían encarnar, podían convertirse en humanos. Por eso no es casual que muchas culturas, muchas tradiciones, muchos cultos de la antigüedad, pues fijasen precisamente el nacimiento de sus héroes y de sus divinidades en unos días como estos. Bienvenidos, y por cierto, feliz Navidad, por cierto también, feliz Año Nuevo, y por cierto también que los reyes sean generosos con ustedes. Por delante un menú que no va a ser precisamente navideño, pero sin duda muy apetitoso sí que será. Tendremos una buena amiga, a la escritora y periodista Mado Martínez, que nos viene a hablar de su más reciente novela, El tren de las almas. Pero es que además de desvelarnos algunos detalles de su novela, hablaremos aquí de misterios relacionados con el mundo ferroviario. Félix Castilla no ha querido perderse este último programa de Crónicas de 2018 y nos trae una cara B suculenta con Carlos Castaneda, el brujo Jack, el antropólogo, el espía, tal vez el fraude, tal y como revela Manuel Carabayal en su más reciente libro. Tuvo una influencia cultural y una influencia en la música muy determinante. Esta noche conoceremos algunas de sus claves. Estará con nosotros también Edward T. Riker, escritor canario, editor, fascinado con la obra de Lovecraft, que nos viene a contar un proyecto muy singular con el que estamos inesperadamente conectados aquí en Crónicas de San Borondón. Y además rescataremos una selección de nuestro Crónicas de San Borondón Vintage. Viajaremos al pasado, a 2 momentos de la prehistoria o de la historia de Crónicas de San Borondón, cuando no se llamaba así, sino cuando se llamaba Tiempo de Enigmas y Esencia de Medianoche, para conocer si han cambiado mucho las cosas con respecto a la investigación OVNI en Estados Unidos, a las conspiraciones ufológicas, a las mutilaciones de ganado y aquellos míticos helicópteros negros. Contaremos, viajando al pasado, con la participación de una canario hawaiana, Katiuska Jano Jano. La hemos rescatado de nuestro archivo
más insondables de Crónicas de San Borondón, y esta noche viajaremos al pasado en busca de esas claves. ¿Habrán cambiado mucho las cosas? Bueno, bienvenidos. Hace algunas semanas vivimos la feliz casualidad, la singular coincidencia, o quizás un guiño del destino, cuando, justo emitiendo un Crónicas de San Borondón, en el que dedicamos tertulia a parte de la obra de Lovecraft, nos tropezamos ese mismo día con una exposición de cuya existencia no teníamos conocimiento, que estaba centrada precisamente en la figura de este genial escritor, y en una iniciativa literaria que retomaba esa pasión, esa devoción casi que generan sus obras bajo un formato, un nuevo prisma, un toque retro también vinculado con la literatura, o con un formato de literatura principalmente de finales de los 70, principios de los 80. Bueno, pues fue casar una cosa con la otra y directamente comprometer a los responsables de aquella iniciativa editorial, de aquella exposición que estaba presente en el Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, para que se vinieran a Crónicas de San Borondón para intentar cerrar ese círculo que se abrió con aquella tertulia, de la que ellos eran completamente ajenos. Edward Terreiker, amigo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Encantado de que te vengas a Crónicas de San Borondón. Creo que por segunda vez ya estuviste acompañando a Víctor Conde y a Alfonso Ferrer con motivo de Los fantasmas de la Candelaria, un libro que tú editaste a través del sello 2.0 Book. Efectivamente, la segunda vez que estoy aquí, es un placer estar contigo de nuevo. Bueno, no vamos a hablar de Los fantasmas de la Candelaria, pero hay que ver cómo ha funcionado el libro, ¿no? Muy bien, la verdad. Fue un libro que tuvo un gran impacto en su momento, y era un tema que a la gente le llamó muchísimo la atención. Tú lo supiste ver, pero sí que es verdad que era un tema que se podía ir de las manos, porque hablábamos de un centro hospitalario que está en funcionamiento y al que la gente va a diario, y sobre el que los autores investigaron historias relacionadas con aparecidos, o con experiencias relacionadas con aparecidos, espectros, en fin. Realmente me sorprendió mucho la cantidad de gente que se puso en contacto con nosotros para de alguna manera corroborar esas historias o interesarse por la veracidad de las mismas. Bueno, pero no estamos para hablar de eso hoy. Esta noche, ya que vengan Alfredo, Víctor o Alfonso en otra ocasión, para ver si habrá continuación, segunda parte ampliada o algo. Entre manos hay otro proyecto del que en su momento hablaremos. Esta noche está para hablar de algo absolutamente sorprendente, desde el punto de vista editorial, que ocurra en Canarias, que ocurra a través de ese nuevo formato de expansión cultural que son los donativos, ¿no? Los mecenas, el mecenazgo, y con un autor que, bueno, la pregunta es obvia, un autor que te fascina, ¿no? Si no, no te habrías metido con Lovecraft, ¿no? Por supuesto, la verdad es que el tema del que vamos a hablar hoy, yo he venido aquí a hablar de mi libro, o en este caso de mi colección de libros, ha sido una experiencia fascinante, tanto por los contenidos, como por cómo se llevó a cabo, como la repercusión que está teniendo, no solo a nivel, digamos, nacional, sino también a nivel internacional. Creo que te va a sorprender muchas cosas que nos han pasado. Bueno, esto es alucinante lo que está pasando con esta colección de libros, con este proyecto. A medida que voy conociendo más datos, mi boca se va abriendo más y también empiezo a pensar en qué mundo he estado que no me he enterado hasta ahora. Pero bueno, le estará pasando también a más de un oyente. Sí, creo que lo conveniente sería empezar desde el principio, sí, ¿verdad? Vamos a contar lo que estamos hablando. Pues te comento, estamos hablando de una colección de libros-juegos, de los típicos libros de Elige tu propia aventura, que fueron tan famosos en los años 70 y 80, y que misteriosamente fueron desapareciendo de las estanterías de las librerías hasta que a finales de los 90 ya era prácticamente imposible conseguirlos y se habían convertido en un material de colección. En una rareza, ¿no? El formato del libro era el de llegar, leerte un capítulo, leer unas páginas y ahí tener que elegir entre saltar, tomar una decisión, básicamente. Sí, básicamente el lector se convertía en protagonista de la historia y se le planteaba una serie de cuestiones que le permitían llevar el camino de su historia por un derrotero u otro. La verdad es que estos libros fueron un gran impacto para toda una generación. De hecho, yo
puedo asegurar que me convertí en escritor gracias al impacto que tuvieron en mí estos libros. Y ya te contaré una pequeña anécdota sobre una coincidencia que con uno de los escritores, Sir Ian Livingstone, de este tipo de libros, que me impulsó a llevar a cabo este proyecto del que estamos hablando. ¿Eras consciente desde un principio de que este proyecto iba a ser difícil, de que asumirlo por parte de una editorial tremendamente costoso? Nada hacía presagiar lo que acontecería en pocas horas una vez que esto ya está puesto en marcha, lanzado, y de pronto es como claro, es el mundo también de hoy, ¿no? El mundo que permite interconectar a gente que está muy distante, pero que tiene intereses comunes, ¿no? Ustedes deciden recuperar este formato de libro, centrarse en Lovecraft, pero, y esto es un aspecto de los innovadores, en vez de construir relatos inspirados en la obra de este genio, ¿no? Este personaje que reinventó el terror, ¿no? Ustedes lo que hacen es adaptar relatos por cierto, de un autor que es complejo, ¿no? Bastante complicado, tanto por el lenguaje como por la temática, también por la extensión de sus obras. Digamos que Lovecraft no es un escritor demasiado extenso, salvo quizás Las montañas de la locura. Sus historias, sus relatos son bastante cortitos y supuso un reto enorme. Pero como bien dices, nosotros teníamos la necesidad de recuperar el formato de Elige tu propia aventura y necesitábamos rendir homenaje al escritor que en cierta medida nos había marcado a todos los que estábamos en el proyecto. Creo que era el momento adecuado. Estábamos en un momento de revival, gracias a series como Stranger Things. Hemos visto como las videoconsolas de los años 90 vuelven otra vez a ponerse a la venta, y con gran éxito. Y este proyecto que yo llevaba acariciando desde hace ya 2 años y medio, casi 3 años, era el momento de sacarlo. Por supuesto, como tú bien dices, era tan arriesgado que ninguna editorial quería asumir eso. No, incluso tú, que eres del mundo editorial, que eres editor, sabías mejor que nadie los riesgos de algo así, ¿no? Por supuesto, ya te digo que nosotros sabíamos que teníamos que acudir al crowdfunding porque acudir al mercado editorial tradicional era dejar que un gran barco se pudiese estrellar contra la orilla, incluso antes de zarpar. Sabíamos que si la gente que vive con pasión el mundo de la aventura se enteraba de que este proyecto iba a salir adelante, ellos no nos iban a dar de lado. Y efectivamente así fue. Yo tengo mi particular riña con los idiomas. Chose Cthulhu, ¿puede ser el nombre del proyecto más aproximado con mi acento? Sí, Chus. Dilo tú, dilo bien. En Canarias nosotros lo decimos en Canarias, es Cthulhu, con esa ZS. Pero vamos, que como decía Lovecraft, ya te lo estaba comentando antes de entrar en antena, no puede ser pronunciado por bocas humanas, así que Cthulhu, 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 Chus Cthulhu, elija Cthulhu porque siempre que elijas a Cthulhu vas a acertar o a acabar. El proyecto desde el comienzo tiene una serie de títulos ya bien definidos que son los que se van a convertir en aventuras, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros decidimos adaptar 6 de los mejores relatos de la saga de los mitos. Tú sabes que Lovecraft tiene varios, digamos, sagas o más bien corrientes a la hora de escribir. Una etapa onírica, una etapa de los mitos y luego una etapa que recuerda al terror tradicional que había heredado de la gente que leía como aficionado. Y creíamos que era el momento de adaptar los mitos. Cogimos 6 de los que consideramos más importantes, más un 7º libro que se llama El manicomio de Arkham, que básicamente ese sí que es nuestra cosecha. Fue un libro que lamentablemente no podrá comprar absolutamente nadie que no haya participado en el crowdfunding, porque nuestro compromiso... Estaba para ellos, ¿no? Efectivamente, nuestro compromiso fue sacarlo solamente para los mecenas que compraran colecciones completas durante el crowdfunding. Fue un éxito abrumador. Con 2 tipos de formato, 2 tipos de ediciones. La vintage, la que recuerda a aquellos libros, que además es verla y uno identificarla rápidamente con aquellos formatos, y una más de nuestro tiempo, donde se prioriza el tipo de material, la maqueta, el material, ¿no? Las ilustraciones incluso, ¿no? Nosotros lo teníamos eso clarísimo. Sabíamos que necesitábamos abarcar un gran rango de público. Queríamos recuperar al lector de librojuegos de los años 70 y 80, esos niños que tenían 10 años en esa época y que ahora tienen 30 y muchos, 40 y tantos, y que querían recuperar esas sensaciones, y sabíamos que no le podíamos vender otra vez un libro de niños de 10 años. Nosotros nos documentamos muchísimo, tratamos de que el libro fuese
lo más parecido posible al formato Elige tu propia aventura tradicional de los 70 y 80, investigamos el tipo de letra, eliminamos las páginas de cortesía del comienzo del libro tal y como se hacía en aquella época, un libro sin solapas, muy muy sencillo, pero que despertase esa nostalgia solo con pasarle los dedos por encima. Y luego una edición en tapa dura, edición coleccionista, porque sabíamos que Lovecraft mueve muchísimas pasiones y hay mucha gente que le encanta comprar ediciones, cuanto más elaboradas, mejor. No es un producto que ustedes cuando lo plantean hayan pensado en todos los públicos, ¿no? Y da la sensación también por el autor, por el tipo de, o sea, el propio formato, ¿no? El elegir tu aventura, que difícilmente puede tener calado en adolescentes de hoy. Creo que hay un rango de edad que descartamos de entrada, que serían de... Tengo esa sensación, igual estoy equivocado y resulta que es un pelotazo con los más jóvenes. Te comento, mira, esto ha sido todo un proceso. Nosotros al principio, como te decía, hace 2 años y medio, cuando nos planteábamos el proyecto de resucitar los librojuegos, queríamos sacar libros que pudiesen leer los chavales de ahora. Pero inmediatamente nos dimos cuenta de que ese no era el público objetivo. Los niños tienen la capacidad de interactuar con miles de cosas. Pueden acudir a internet, tienen videojuegos, en donde la interactividad que ofrece un librojuego sí va a quedar muy corta. Y decidimos orientar los libros a un público más adulto. Pero ¿qué pasa? Que Lovecraft se ha convertido en un icono de la cultura popular. Lovecraft ya no es solo el escritor que usaba esos adjetivos extrañísimos, esas palabras inventadas para producir el terror en la mente del lector. Lovecraft se ha convertido en mucho más que eso. Nos encontramos a Cthulhu en juegos de mesa, nos encontramos a Cthulhu en juegos de ordenador, lo encontramos en el cine, lo encontramos en muchísimos sitios, si bien muchas veces no con su propio nombre, sí como el reflejo de esos dioses primigenios. Nos hemos sorprendido al ver que muchísimos jóvenes, te estoy hablando siempre de adolescentes mayores de 13 años, porque es como nosotros recomendamos que nuestros libros no sean leídos por menores de 13 años, porque aunque Lovecraft no es un escritor truculento, sí que tiene su parte de miedo que no es adecuada para los chavales más jóvenes. Pero sí que nos hemos encontrado que todos esos chicos de 13, 14, 15 quedan completamente fascinados por el formato de lectura interactiva, la capacidad de tomar decisiones y ver que esas decisiones que ellos están tomando acarrean consecuencias. Porque muchas veces a los chavales de ahora nosotros intentamos evitar que tomen decisiones, ya sea porque no confiamos en ellos, como porque no queremos cargar sobre ellos en esa... Les queremos proteger. Exacto. Les queremos proteger y dárselo lo más masticado posible. Por cierto, que no debe ser lo mismo crear un relato que desde el punto cero está pensado para ir eligiendo opciones, que adaptar uno, que ya está escrito. Ahí hay una labor de cirujano, ¿no? De meticuloso, ¿no? Para que las cosas tengan su sentido y no, hombre, que no se levante Lovecraft de su tumba, ¿no? Por supuesto, y ahí es donde yo hice mayor hincapié en mi equipo. Hay libros como por ejemplo Las montañas de la locura, que es muy fácil, es un libro prácticamente de aventuras que es muy fácil adaptar a formatos jugables. Sin embargo, hay otros libros mucho más cortos, bueno, historias más cortas, como puede ser La ciudad sin nombre, que exigieron muchísima labor creativa por parte del equipo. Por eso nosotros elegimos tan bien el grupo de escritores que íbamos a usar. Como bien has dicho, estaba Víctor Conde, Alfredo Moreno, que es un escritor del que no se puede decir nada salvo que si había un premio en España que se pudiera ganar, él ya lo tenía. Ganador del Celsius, del Ignotus, del Minotauro, todo lo que había ganado le convertía en la cabeza de cartel. Por cierto, que él una vez aquí nos confesó y después lo llevó a efecto, ¿no? Que el libro, el elegir tu aventura era algo que con lo que él había crecido y creo que se marcó uno, ¿no? Hace un tiempo, ¿no? Sí, una historia de estas, ¿no? Él tiene unos cuantos libros publicados de Elige tu propia aventura. Exactamente. Sí. Pero digamos que son proyectos diferentes, ¿no? Sí, totalmente a esto. La siguiente chica que contactamos fue Ginny Balrich, es una escritora de Madrid con la que he compartido varias veces firmas de libros y quedé fascinado por su forma de relatar. Ella es la ganadora del premio Mary Shelley 2017 de relatos de terror. Es una chica que capta a la perfección ese
digamos, ambiente opresivo, Lovecraftiano, de densidad, ese terror que se va elaborando poco a poco y va creciendo como una pelota en tu estómago hasta que te atrapa completamente, me pareció fascinante como escritora para complementar la idea que en un principio yo había querido llevar a cabo, ¿no? Yo soy el tercer escritor, Eduardo Riker, es mi seudónimo artístico, o realmente me llamo Eduardo, como tú bien sabes. Y lo que he hecho casi siempre son novelas de fantasía histórica con personajes reales, situaciones reales. Y el entrar en los mundos de los mitos era algo que siempre había querido hacer y creo que esta vez hemos acertado por la puerta grande, ¿verdad? Total y absolutamente. Bueno, y después el equipo lo completan, ¿no? Los ilustradores y la gente que trabaja en la parte de coordinación artística y en los medios digitales como ilustradores, Eliezer Mayo y Juan Antonio Abad, ¿no? Sí, dos personas increíbles, tanto por la capacidad de captar lo que los escritores queríamos reflejar en las ilustraciones, como con la calidad del acabado final. Por ejemplo, Eliezer Mayor es un ilustrador de aquí, de Canarias, experto en grabado, que sus mayores influencias son Doré, por ejemplo. Entonces, él lo contratamos para las ilustraciones interiores porque sabíamos que lo que necesitábamos era captar al lector adulto, con lo cual la ilustración tenía que tener un nivel de calidad infinitamente superior a la que se usaba en los años 80. Él hizo también las ilustraciones de las portadas de la edición vintage, la edición en tapa blanda, para que nos entendamos, unas portadas muy coloristas que recordasen mucho los años 80, y luego Juan Antonio Abad, Juapi, Coffee Artist, es un artista que dibuja con café, daba ese tono de oscuridad para la edición de lujo que marcase la diferencia con la más colorista de la edición vintage. Como habrás podido ver, el proyecto no se dejó absolutamente nada al azar, nada. Porque sabíamos que la idea era demasiado buena como para perderla en un lanzamiento amateur. Nos centramos 24 horas al día para que eso fuese el reflejo del sueño de tanta gente. Bueno, pues el equipo se completa con Patricia Albín en el departamento de artes gráficos, Nelson Concepción en el manejo de los medios informáticos y Carla López Medero, que ha sido la coordinadora de la edición inglesa, que a esto es a lo que vamos a entrar también de lleno. Ustedes lanzan la campañita y no les da tiempo ni a darle al F5 a refrescar. O sea, en cuestión de nada, tienen ustedes los fondos que necesitaban. Sí, nosotros la verdad nos sorprendimos, fue una cosa alucinante. Teníamos el proyecto financiado en 10 horas y duplicada la cantidad en las primeras 24. Recaudamos un 523% más de lo que habíamos solicitado, hasta una cantidad brutal para un proyecto editorial. Y más un proyecto editorial amateur, no financiado por ninguna gran empresa. Llegamos, como te digo, a los 52.300 euros aproximadamente, te estoy hablando de memoria, y fue apoteósico, porque luego un montón de gente se quiso sumar a la campaña una vez había terminado, y seguimos con eso. Y bueno, y después vino las grandes sorpresas, cuando un proyecto rompe de esa manera, inmediatamente comienza a llamar la atención fuera de nuestra frontera. Ustedes han sido premiados. Sí, ganamos este proyecto, ¿no? 2 premios importantes, el premio como mejor iniciativa editorial a través de crowdfunding de la plataforma Ulule, que fue donde hospedamos el producto, y mejor iniciativa empresarial por el Banco de Sabadell, el premio Let's Do It a través de crowdfunding, porque realmente fueron 40 días de campaña brutales, fueron una montaña rusa de emociones que no te puedes imaginar. Ver el éxito, el querer estar a la altura de ese éxito. Eso te iba a decir, porque de pronto sí, tienes el éxito ahí, dices, bueno, vale, ya tenemos los recursos garantizados. Ahora es como si tuviese un peso enorme con un hilito muy fino sobre mi cabeza que en cualquier momento se puede partir. Quizás la responsabilidad de estar a la altura de lo que esperan, ¿no? Sí, ya te digo que para nosotros el proceso nosotros elaboramos una campaña al estilo americano, con pre-campaña, anunciando que íbamos a lanzar el proyecto durante 1 o 2 meses, que lo retrasamos hasta alcanzar esa masa crítica que nos permitiera lanzar el proyecto con garantías de éxito. Luego la campaña, que ya te digo, fueron 40 días
asombrosos de éxito, de felicitaciones, también de miedo, porque muchas veces ver cómo va creciendo la cantidad y tú dices, bueno, estupendo, ¿verdad? No, porque tienes que Claro. dar regalos adicionales, hacer que la gente vea recompensada ese esfuerzo que está haciendo. Nosotros creamos cosas maravillosas como los stretch goals sociales, que es por cada persona que compartiese la existencia del proyecto, si llegábamos a un determinado número de veces compartido un post o un retuiteado, un tweet, nosotros añadíamos un regalo para todos los mecenas. Eso gustó muchísimo a la gente y nos permitió subir la campaña en alcance. Pero como te decía, y luego la post-campaña es letal. Yo puedo asegurar que Me encanta nunca, eso. no, en serio, nunca lo había pasado tan mal en mi vida. Nosotros cometimos un pequeño fallo que fue anunciar plazos, porque claro, nosotros teníamos unos plazos pensados pensando que íbamos a recaudar 10.000 euros. Claro. Pero es que fueron 53.000, o sea, fue... Entonces pensaban ir a gasoil y le metieron queroseno, básicamente, ¿no? íbamos a dos Claro, ruedas, era una claro, cosa exageradísima. claro. Y cumplir con esos plazos ya era imposible, pero ya los habíamos puesto y la gente empezó a ponerse nerviosa. Es lo que te estaba comentando antes, de que en un proyecto de crowdfunding lo más importante es que el producto final esté a la altura de la excelencia que tú mismo te exiges. Cuando hay plazos de por medio, la gente a veces no comprende que esos plazos no son factibles cuando has superado la... Cuando quieres darlo todo, ¿no? Por supuesto. Bueno, lo que cuentas, aunque no lo pretendas, también es un ejemplo, una metáfora también, si me permites que lo utilice así, de que debemos de perseguir nuestros sueños, ¿no? De creer en nuestros sueños y perseguirlos. Y de que a veces se dan las combinaciones adecuadas, ¿no? para que cristalicen y se hagan realidad, en este caso las pesadillas de Lovecraft, ¿no? Sueños a fin de cuentas, ¿no? O sea, el desenlace en pocas horas, triplicando, recibiendo premios y además con un alcance internacional, que esto ya es si me permite la expresión aquí un poco más coloquial, esto es la leche ya, ¿no? Sí, tengo una anécdota sobre lo de perseguir los sueños que te la contaré después, pero te quiero aclarar lo del alcance internacional. Ten en cuenta una cosa, nosotros el proyecto, como te dije, queríamos organizar una campaña al estilo americano. Nuestra intención era vender el proyecto fuera de España, porque cuando uno se asesora sobre crowdfundings en España, te lo pintan relativamente negro, que la gente no invierte más de determinada cantidad, que siempre es en torno a los 20 euros, que las campañas en España están lastradas por la mala fama del mayor fiasco que se haya producido jamás en un crowdfunding, que fue una campaña que se lanzó en España, recaudó 650.000 euros y aún estamos, creo que han pasado casi 8 o 9 años desde la finalización de esa campaña, aún no se han repartido las recompensas y nunca se van a repartir porque entraron en conflictos de derechos de autor. Eso creó mucha desconfianza en el sector del crowdfunding. Nosotros planteamos nuestros libros para venderlos fuera. Pero ¿qué pasa? Que en España fue apoteósico, fue increíble. Y fuera funcionó extremadamente bien. Eso nos permitió que compañías internacionales tales como Manticore Verlag en Alemania, que es una distribuidora de librojuegos, o Raven Distribution en Italia, inmediatamente se pusieron en contacto con nosotros porque querían probar Chus Cthulhu en sus respectivos países. Hay mucho nostálgico por ahí, ¿no? Muchísimos más de lo que creemos, sobre todo en países como Italia, nos sorprendió muchísimo, y luego países como, me parece que era Bulgaria, en el que también intentaron comprarnos los derechos de autor, pero su forma de orientar el tema era completamente diferente a la nuestra. Ellos hacen libros de muy bajo presupuesto y convertir Chus Cthulhu para su mercado les resultaba extremadamente caro. Estamos buscando una manera de entrar también allí en algún momento. Y luego Francia. Francia nos sorprendió muchísimo. Gracias a Ediciones Sans de Tours, ellos nos ayudaron mucho con el crowdfunding, nos asesoraron prestándonos uno de sus principales valedores en el mundo de la microfinanciación a través de micromecenazgo, que es Pierre Borowski, un especialista en Cthulhu y en crowdfunding. Y gracias a él, pues yo creo que nos ayudó mucho a orientar este mercado. Así que, como te estaba diciendo, ahora Chus Cthulhu está en 4 idiomas más el español. Wow. Y
y no queremos quedarnos ahí, queremos seguir creciendo, lo único que siempre cumpliendo primero con esos mecenas que apostaron por nosotros, que estuvieron ahí en todo el proceso de creación, que fueron, ya te digo, el crowdfunding se cerró en febrero marzo de este año. No, en febrero se cerró el crowdfunding y empezamos a repartir los libros pues en noviembre. Y ahora estamos preparando el desembarco en librerías porque entramos en librerías especializadas y ahora queremos entrar en las librerías normales. Bueno, tampoco anduve tan perdido, ¿eh? Descubrí los libros justo cuando estaban saliendo. Ahí sí, ¿no? Sí, como usuario normal, ¿no? Ahí sí. Oye, por cierto, el proyecto puede crecer en títulos considerando que la colección de lujo, cada portada compone una imagen global. Sí, nuestra intención... Eso que lo resuelvan los ilustradores, ¿no? Ahí va a ser difícil porque realmente nuestra intención era ver si Chusku Sulhu tenía un hueco en el mercado. Sabíamos que la idea era buena, pero ya te digo que nos ha sorprendido. Todavía nos quedan 7 relatos de la saga de los mitos por adaptar, que si, ya te digo, si consigo sobreponerme al impacto para mi salud que ha supuesto Chusku Sulhu 1, no es descabellado que nos embarquemos. Y hay algunos otros proyectos por ahí que también están interesantes. Mira, esto que yo vi en la exposición en el Salón del Cómic, que era una muestra, un resumen, esto forma parte también del proyecto, ¿no? Y además con muchísimas ilustraciones que no forman parte de los libros, ¿no? Lo que viste allí fue... Que fue exactamente lo que vi, sí. La exposición Chusku Sulhu estaba pensada para convertirse en algo, digamos, itinerante por la isla. Sí. Allí podías ver todas las portadas originales de los libros y réplicas de todos los dibujos incluidos en los textos, sí. En los textos, sí, en los libros, cada uno de los libros. Además de eso, estaban las ilustraciones de los bestiarios que solo se pueden encontrar en las ediciones coleccionistas tapadura y algunos trabajos, láminas exclusivas que ha hecho nuestro ilustrador, Eliezer Mayor, para tenerlas para otras ferias a las que acudamos. Nuestra intención es que el proyecto Chusku Sulhu tenga un largo recorrido. Que esto pueda estar en muchos sitios, ¿no? Sí, y además, no sé si te acuerdas la estatua del gran Cthulhu de 2,40 metros que llevamos, que es una... Esa forma parte también del proyecto. Sí, ese es nuestro, digamos, nuestro icono, el que la verdad llamaba muchísimo la atención. La gente se acercaba a ver quién era ese pulpo gigantesco con alas subido encima de un pedestal y creemos que es una buena manera de que los que no conocen a Lovecraft, los que no se han metido todavía en el mundo de los mitos, se sorprendan y vean que es un mundo sorprendente. Y ahora me gustaría contarte una cosita. Cuéntamelo, sí. Vale, tú me estabas contando lo de la persecución de los sueños. Y eso es muy curioso porque realmente si me dejas 3 minutitos te cuento muy rápido cómo surgió Chusku Sulhu cuando supimos que Chusku Sulhu iba a funcionar. Hace unos cuantos años, puede que 3, una cosa así, yo como autor estaba dedicando ejemplares de mi obra La fortaleza al borde del tiempo. Y al lado mío estaba Sir Ian Livingstone. Sir Ian Livingstone era el escritor de los libros de lucha ficción, libros de Elige tu propia aventura, un poquito más complejos, pero que a mí me habían marcado en mi infancia. Yo sabía que si algún día me dedicaba a escribir, quería hacer algo como Laberinto Mortal de Sir Ian Livingstone. Y me acerqué al señor Livingstone y con una copia ajada, completamente desgastada del Laberinto Mortal, y se sorprendió muchísimo, porque el señor Livingstone ahora se dedica a hacer juegos de ordenador. Él trabaja para i2 Interactive, tiene los derechos de Lara Croft, con lo cual el dinero que le entra es 10.000 veces mayor. Pues sí, tiene que serlo, sí. Entonces cuando yo le enseñé aquel libro y él me lo dedicó y vio que yo estaba firmando libros también, me pidió que le dedicase uno de los míos a cambio de que él me dedicase el suyo. El suyo. Para mí fue, vamos, rozar el cielo, que el señor Livingstone tuviese uno de mis libros era algo que nunca me podía haber pasado por la cabeza. El secreto de la fortaleza, yo se la dediqué con todo el cariño del mundo y él me dijo, jamás pudiste escapar de mi laberinto mental, ¿vale? Porque realmente esos libros te enganchaban de una manera brutal cuando eras un niño porque estaban perfectamente pensados para ese rango de edad. El señor Livingstone estuvo hablando conmigo un rato y yo le comenté mi necesidad o mi idea de querer volver a relanzar el mundo de los libros juegos.
y me dijo unas palabras que jamás olvidaré. Me dijo, olvídate, Eduardo, los librojuegos están muertos, el futuro son los videojuegos, o adaptar esos librojuegos a formato electrónico. Ahí yo dije, le voy a demostrar al señor Livingston de que eso no es así. Que puede estar equivocado. Que eso no es así, porque si yo he estado 30 años obsesionado con este tipo de libros, seguro que ahí fuera hay un montón de gente que le va a gustar. Y efectivamente, al final el señor Livingston quizás gane muchísimo más con Lara Croft, saquen alguna peli, Sí, sí. pero el proyecto de Chusco Sulhu... Bueno, se puede equivocar al menos una vez, si es a favor de ustedes, está bien, ¿no? Yo estoy contentísimo Lo de firma, que... ¿no? Contentísimo, a ver si me deja los derechos de los suyos y Sí. puedo hacer alguna versión. También podría decir, mira, voy a renunciar a la Croft porque ya no le saco más y adaptarla, quién sabe, ¿no? Lo que pueda suceder. Qué historia más curiosa, ¿eh? Qué historia Sí, más curiosa. es eso, el perseguir los sueños. Entrelazamientos, ¿no? El perseguir los sueños. Bueno, amigo, Eduard T. Reiker, muchísimas gracias, de verdad. Enhorabuena por lo que tú y todo ese equipo que te rodea están haciendo y están consiguiendo. Parece que es el comienzo de una épica aventura, ¿vale? Cuyo final no se vislumbra. Y espero que, bueno, podamos dar novedades en algún otro momento aquí en Crónicas de San Borondón. Bueno, pues nada más que invitar a todo el mundo a que se convierta en protagonista de Esto está en todos sitios, ¿no? En principio Bueno, está agotado. El problema es que estamos esperando por la tercera edición ya. En tiendas especializadas seguramente sí se puedan encontrar. Estoy hablando de las típicas tiendas de cómics de Santa Cruz, de La Laguna, en Weimar. Se pueden comprar ejemplares, pero muy pocos, porque la gente ha respondido en masa. Fue tú fuiste testigo, nos viste allí en el salón, que fue una cosa apoteósica. Y estamos esperando para poder reponer y que la gente pueda disfrutarlo. Sé que... ¿Pero repones antes de Navidad o no? Estamos convencidos de que sí. En Madrid, por ejemplo, que hay nos estaban llamando a la distribuidora que se habían quedado sin ejemplares del primero y el segundo, La llamada de Cthulhu y Las montañas de la locura. Nos decían que entraba... entre hoy y este viernes. Entonces pensamos que para Canarias antes del viernes tendremos en la mayoría de las librerías que se han mostrado interesadas en el producto material, y si no, pues con pedirlo a una librería hasta que ellos despierten y tal. Chusco Sulhu suena muy bien. Total, o sea, sí, hasta yo creo que a partir de esta noche, aunque yo siga diciendo Cthulhu, dije, ¿no? Está muy bien. Sí, Cthulhu, no está mal. Eduardo, amigo, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Los misterios de Canarias, las leyendas de nuestra tierra, la magia de nuestras islas, aquí en Crónicas de San Borondón. Nos tomamos un respiro durante los próximos minutos y les invitamos a viajar al pasado. Crónicas de San Borondón Vintage. La pasada semana en Crónicas de San Borondón presentábamos una nueva sección, ya adelantábamos que sería una incursión sin una frecuencia predeterminada, por lo tanto atemporal, casual. La dejaríamos un poco al capricho y al azar, pero nos permitiría viajar a las raíces, a la prehistoria de Crónicas de San Borondón, cuando este tiempo de radio, quien les habla y buena parte del equipo de nuestro tiempo de radio se iniciaba en el mundo de la comunicación, de la voz, de la investigación, del compartir aquellas cuestiones que nos iban fascinando, que íbamos descubriendo, que nos iban asombrando o que nos iban también de cuando en cuando decepcionando. Y esto nos remite a los orígenes, a nuestras primeras incursiones en radio, nuestros primeros pinitos, tanto cuando comenzamos en un magazine en Protagonistas a mediodía, en la mítica Radio 21 en el norte de la isla de Tenerife, con una sección llamada Tiempo de Enigma, que después creció en pocos meses y se convirtió en el primer programa de misterios que nosotros capitaneábamos, que presentábamos, que dirigíamos con ese mismo nombre durante varias temporadas, llamado Tiempo de Enigmas. Tras él vendría ya una mutación llamada Instinto Mágico, como un guiño a aquella película que tanto nos marcó, como fue Instinto Básico. Ya se lo pueden imaginar ustedes por dónde nos rondaban las cosas a nosotros
y cómo nos tomábamos y nos tomamos estas cuestiones del misterio y de lo inexplicable. Y ese instinto mágico que pasó por Radio Realejos y terminó recalando en Radio Centro en Santa Cruz de Tenerife, se transformó en Esencia de Medianoche, un programa que volvió a los micros, a la antena de Radio 21, y después comenzaría a emitirse en Radio El Día durante nada menos que 10 temporadas, hasta que finalmente surgió ya como producto de todo aquello, como evolución, no sabemos si ya estable, permanente o en constante mutación, nuestras actuales Crónicas de San Borondón. Y la cuestión es que esta semana, bueno, hemos rescatado de esa máquina del tiempo, de ese archivo sonoro en radiocassette, una interesante, apasionante conversación con unos investigadores americanos, bueno, ella incluso de origen canario, afincada en Estados Unidos, el de origen hawaiano, en fin. Pero antes tenemos una pequeña joya, un guiño. Nosotros comenzamos en los años 90, a principios de los 90, como decimos, con una sección llamada Tiempo de Enigmas dentro de un magazine que llevaba el nombre de Protagonistas 21. Quien nos dio la oportunidad, quien nos inició, quien nos presentó a este amor inmortal para nosotros, que es la radio, fue Gilberto Izande. Y con él compartimos muchísimas horas de radio. Con él tenemos muchísimas anécdotas, pero sobre todo, bueno, pues es la persona que nos colocó ante un micrófono por primera vez. Y en aquellos momentos hacíamos una sección de misterios muy diversa, y en una oportunidad incluso con las herramientas de los arquetipos, de la psicología, principalmente de la psicología de los sueños, nos aventuramos durante 2 programas seguidos a mediodía a intentar interpretar los sueños de algunos de nuestros oyentes. Una apuesta arriesgada, temeraria, propia de jóvenes, de ese espíritu que aún nos acompaña, y un experimento en sí mismo, porque ya por entonces a nosotros nos gustaba experimentar, tantear. Y resulta que vivimos esta anécdota radiofónica que esta noche quiero compartir con ustedes, rescatarla. Quizás algún oyente, quizás incluso esa persona que llamó esté aún sintonizando, o el destino le coloque este audio ante ella en algún momento, pero es una anécdota que nos servirá de previo a nuestro CCB, a nuestras Crónicas Vintage de esta noche. Hubo una ocasión en la que José Gregorio planteó la posibilidad de interpretar los sueños de nuestros oyentes. Abríamos nuestros teléfonos, nuestros oyentes llamaban, lo hicimos durante 2 viernes seguidos. Un viernes hubo una llamada, José Gregorio le interpretó su sueño, y al viernes siguiente esa persona volvió a llamar. José Gregorio le interpretó su sueño y a continuación volvió a llamar la misma llamada. Nos dio un susto porque pensamos, bueno, escuchen primero y ahora les contamos. José Gregorio, como por ejemplo la siguiente persona que está al otro lado del teléfono y a la que saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, mire, yo hace un momento he llamado y el otro día también llamé, que estaba escucho casi siempre su programa. Esa es la última yo que llamó. Solamente le digo a don Gregorio que desde luego lo que es conmigo, mejor en el clavo no he podido dar. Le felicito porque desde luego lo que ha dicho es exacto, y el otro día igual, bastante lo siento yo, pero es verdad, son problemas y por eso sueño eso. Gracias. Pues, muchas gracias. Bueno, imagínense ustedes, porque notan el tono de esta señora, como nos hablaba, ¿no? Un tono muy fuerte y muy imponente. Agresivo. Desde luego que sí. Cuando dice, yo llamé hace un rato, y llamé la semana pasada, y desde luego les voy a decir, aquí estábamos, José Gregorio, estaba un amigo, Antonio Carballo, y quien les habla. La cara de poema que se nos puso en ese momento, nos agarramos a la mesa a ver qué nos iba a decir esta señora, pero pensamos que bueno, se iba a armar aquí el disparate. Bueno, ya ven ustedes esa vocecilla de un servidor, aflautada, sin energía, en fin. Y el vozarrón y la profesionalidad de Gilberto Izande, a quien por cierto le tenemos en el equipo de informativos de Radio Televisión Canaria, y con quien tenemos una sólida y prolongadísima amistad, y al que le profesamos una admiración y gratitud permanente y eterna. Seguimos en Crónicas Vintage, y vamos con esa entrevista que mantuvimos. Bueno, esta grabación que acaban de escuchar ustedes es de
el año 1992. Así que imagínense ustedes el tiempo que ha transcurrido. La que van a escuchar a continuación es del año 1998, o sea que saquen cálculos y estamos en cifras redondas. Por aquel entonces visitaron Canarias Kalani y Katiuska Yao Yao o Jao Jao, apellido hawaiano, una pareja de investigadores que nos localizó. Ya por entonces tenían conocimiento de nuestro primer libro, Los ovnis en Canarias, de nuestro trabajo en materia radiofónica, y en aquella visita contactaron tanto con nuestro apreciado y recordado Paco Padrón como con un servidor para tomar contacto con los misterios de las islas, puesto que precisamente Katiuska pues tenía familia, su origen estaba en las Islas Canarias. Y con ellos mantuvimos en Esencia de Medianoche una apasionante conversación de la que les ofrecemos este pequeño extracto que, como iremos descubriendo en futuros CCS Vintage, Crónicas Vintage, pues no han variado mucho las cosas desde entonces. Lo que no sé si es bueno o es malo, si seguimos formulando las mismas preguntas, si seguimos dándole vueltas y especulando en torno a las mismas verdades transitorias, o si seguimos aún navegando en espejismos que jamás se van a terminar de diluir. Y bueno, hemos tenido un poquito de suerte, hemos conocido a una persona, a un matrimonio precisamente de investigadores, y curiosamente pues ella es canaria, aunque afincada en los Estados Unidos. Kalani y Katiuska Jano Jano, no sé si lo he pronunciado bien. Buenas noches. Ante todo, buenas noches. ¿Cuánto tiempo investigando en el mundo de...? Vamos a ver, mi marido lleva más de 30 años investigando de Estados Unidos, es hawaiano, y yo como canaria americana llevo más de 15 o 20 años investigando. ¿Es mucho tiempo dentro del misterio como para tener ya respuestas, o todavía se sigue buscando? Siempre se sigue buscando, nunca se puede cerrar la mente tiene que estar abierta y constantemente estamos buscando preguntas. ¿No? El sistema de vida y el sistema de funcionamiento de los ovnis, siempre, y todo lo que conlleva lo paranormal, se da no solamente lo mismo o opuesto en Europa, pero también en América. Siempre se está constantemente buscando preguntas. Si no se pregunta, no se vive. Desde luego que la mente siempre tiene que estar abierta. Tienes que constantemente. ¿Ustedes son de la opinión que el gobierno americano guarda información secreta sobre los ovnis? ¿O piensan que los archivos están absolutamente abiertos? No. No es solamente el estado de los Estados Unidos, en el país, sino son todos en Europa, está pasando, como pasa en Bélgica, o como pasa en Canarias ahora, ya de ser desconocidas están haciendo un nivel más internacional. Pero Estados Unidos se está luchando por abrir los archivos nacionales, y creo que llegará un momento en que la polémica es tan grande que algo ocurrirá en el sentido de más información. ¿Y qué pueden guardar esos archivos? ¿Qué tipo de información comprometida puede guardar? Bueno, nunca se sabe, pero debe ser algo tan grande que a lo mejor para los gobiernos del mundo que están involucrados a veces quieren tapar cosas que existen y que podría ser malicioso para la gente de algunas personas que no tienen mente muy abierta. Puede ser desde el punto de vista religioso o desde el punto psicológico. Cuando no se tiene una mente muy abierta, eso conlleva problemas, ¿no? Pueden estar ocultando quizás las evidencias de visitas extraterrestres a la Tierra, o estamos hablando de otro tipo de fenómenos. Es una pregunta muy amplia, una pregunta que conlleva muchas preguntas con sí misma y muchas respuestas, obviamente hipotéticas. Estamos hablando no solo del tema, nosotros concretamente, y de que se habla y abrir los archivos, es del tema OVNI, los UFOs que se llaman, pero también se habla obviamente concretamente del mundo paranormal, porque los ovnis están relacionados con lo paranormal. Hay muchas respuestas, como avistamientos de criaturas y platillos volantes y todo esto. Es un tema muy amplio que no se podría hablar en 1 hora, 2 horas, ¿no? Conlleva muchas cosas. ¿Qué interés hay en la población norteamericana, pues, con respecto al tema OVNI? ¿Se vive el tema? Absolutamente, sí.
Se vive mucho porque América es un país que es muy democrático. Al ser democrático tienes una habilidad de que todo el mundo tenga opiniones, cada uno tenga su vida y se puede opinar de todo. El tema OVNI se ha salido mucho a través de los años y con todas las investigaciones, la cantidad de libros, la cantidad de revistas que se escriben, la cantidad de escritores e investigadores. Y cada año hay conferencias durante todo el año en todas partes de Estados Unidos. Así que es un tema muy candente y creo que incluso en el gobierno es un tema candente, obviamente. ¿Han habido avistamientos destacables últimamente? Sí, constantemente, no solamente avistamientos en Estados Unidos, sobre todo en las partes suroeste donde vivimos, sino también a mutilaciones de animales. Este es un tema que ustedes han investigado, el de las mutilaciones. Investigamos todo, sí, pero concretamente sí, porque en la zona en que vivimos, que es Colorado, pues desde los años 60, uno de los más primeros casos que ocurrieron, que fue el de un caballo, se internacionalizó todo, hasta que en los años 70 la ola de mutilaciones fue increíble y todavía está ocurriendo. Claro. O sea, eso está volviendo ahora. Es un misterio que se mantiene, que vuelve otra vez. Por supuesto, ahora está saliendo, ahora está en las zonas de Alabama y en toda esa zona, ¿no? ¿Y cómo oeste de los ¿Cómo se suele, cuál suele ser el caso prototipo de... Bueno, normalmente aquí hemos sabido son perros y cabras, pero allí normalmente son las vacas, ¿no? De ganado y toda clase de gatos, de perros también, pero el ganado es muy fuerte y son mutilaciones en donde, en lo más específico, la sangre desaparece. Está succionada y muy limpio. Los cortes en vísceras, en partes privadas del animal, y los ojos, parte de la boca, los oídos, en parte de las piernas, se desaparecen con unas succiones como si fueran de un rayo láser, muy limpias, siempre muy limpias. Y es fundamental que la sangre desaparece succionada sin dejar ninguna pista alrededor del animal. No hay huellas, no hay nada. ¿Y hay otro tipo de fenómenos paralelos? ¿Se ven, no sé, luces? Sí, constantemente, lo que se llamamos los helicópteros negros, sin marcas. Hay muchos helicópteros que no son los típicos helicópteros normales y no militares tampoco, sino son grandísimos, como muy avanzados y de color negro, sin marcas. Obviamente. Y también, claro, como todo avistamiento de criaturas, siempre que hay un avistamiento de ovnis, como están pasando los que se llaman crop circles en Inglaterra, que son las marcas que ocurren en los campos de Inglaterra, siempre hay avistamiento de las luces luminosas extrañas o objetos volantes, lo que se llama como ovnis no identificados. Y en el caso de las mutilaciones, ¿dónde puede estar la explicación? ¿De quiénes son esos helicópteros? ¿Quién produce esas mutilaciones? Bueno, hay muchas teorías. Las hipótesis vuelan. Hay gente que está dividida y dice que son el gobierno de Estados Unidos practicando con los extraterrestres, lo que se llama, entre comillas, denominan extraterrestres, pues entidades de cualquier aspecto. Y también se puede localizar en personas que dicen que son creadas por entidades, que son internacionales de Tierra o internacionales del universo. Entonces, nosotros personalmente conocemos a uno de los mejores que interpretó el primer caso en Colorado de la mutilación, el doctor John Altshuler, que vive en Colorado, es un doctor fenomenal y que tiene mucha historia. Y hay diferentes hipótesis, es muy controversial, es muy controversia, es diferente. Y también tienes que darte cuenta que eso depende psicológicamente del carácter y cultura de la persona. Si eres muy religioso y no tienes una mente abierta, entonces eso te costará creerlo, ¿no? Depende de cada persona. Nosotros dejamos la puerta abierta. A todo tipo de absolutamente, porque siempre hay cosas nuevas que salen. Y nunca se puede funcionar con solamente una, hay que funcionar con muchas. Estados Unidos ha sido la cuna y el centro de muchísimos misterios, de muchísimos enigmas, incluso constantemente. A nivel ya
vamos, fuera de la Tierra a nivel, por ejemplo, galáctico, se habla de misiones espaciales secretas de los Estados Unidos, pues a la Luna, viajes secretos a Marte. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, eso es obviamente, de nuevo, una pregunta es muy difícil contestar en pocas horas, pero lo que nosotros estamos estudiando es lo que salió hace 2 o 3 años, las bases en la Luna, se vieron por los satélites unas bases que hay como una especie de pirámides en la Luna, una especie de cara, una cara que parece como le llaman la esfinge, parecida a la esfinge en Egipto, y que con caminos y todo, y que parece que es una ciudad. Estabas hablando de Marte. Sí, de Marte, sí. Y obviamente se está subiendo para saber si hay ciudades en Marte escondidas, ¿no? Yo pienso que nosotros creemos que los Estados Unidos, como otros países, deben estar investigando ya eso para un posible futuro, que obviamente, como fue la guerra de las galaxias y las estrellas cuando se llamaron Ronald Reagan, se estaban produciendo, ¿no? Se estaban produciendo ese tipo de misiones secretas. Correcto. ¿Qué nos cuentas a nivel de parapsicología? ¿Cuáles son las últimas investigaciones o por la línea en la que están actualmente investigando? ¿Qué tipo de fenómenos? Investigamos todo. Desde ovnis hasta fantasmas, hasta psicofonías. Para los que no saben psicofonías, introducimos en lo que se llaman con fantasmas lugares o que han tenido historia de fantasmas, y ponemos especializado técnicas de grabación y luego se repiten en la grabación, cassettes. Estamos en todo lo que conlleva el mundo de la paranormal, incluso en biología, criptozoología, arqueología, como ahora recientemente en Canarias se está dando el tema de las pirámides en Weimar. Todo lo que sea posible coger en nuestras manos como investigación. Todo tipo de... Sí, todo es interesante. Y por orden de importancia a la población de los Estados Unidos, ¿qué tipo de fenómenos le llama más la atención? ¿El fenómeno ovni? ¿El fenómeno de la reencarnación? ¿Qué tipo ¿dónde está el interés centrado? Estados Unidos es un país formado por muchas razas inmigrantes hace años. Y por eso conlleva a muchas culturas. Estas culturas tienen cada uno su forma de pensar. Y de ahí que cada persona tiene diferentes experiencias. Hay muchas personas dentro del nuevo mundo de la nueva era, que ha venido hace 4 o 5 años, de nuevo de los años 60. Hay muchísimas personas en Estados Unidos que están en el tema ovni, la mayoría de la población. Y luego están personas que están en casos de abducciones, que están muy caliente allí, una zona hace muchos años, y todo lo que es paranormal atrae. Pero el tema ovni es muy caliente porque la relación que ellos conectan con las abducciones. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Crónicas de San Borondón Vintage. Bueno, pues una pareja de investigadores de la que solo hablaba uno de ellos, solo hablaba la canario hawaiana. Seguiremos indagando en nuestro archivo en busca de curiosidades, de cosas que en algunas ocasiones no hayan perdido vigencia. La de esta noche, pues creemos que no. Los misterios de Canarias, las leyendas de nuestra tierra, la magia de nuestras islas, aquí en Crónicas de San Borondón. 12+1, publicidad y diseño, dando forma a tus ideas y proyectos, te ofrece esta sección. La música y sus misterios. La vida y vivencias insólitas de los intérpretes.
el verdadero sentido de las letras, enigmas, creencias, destino. En Crónicas de San Borondón te mostramos la cara B de la música. Félix Castilla, buenas noches, ¿qué me estás contando? ¿La cara B de la música? La cara B de la música. ¿En serio? Sí, ¿Estás hablando en serio? Dame un momento para sentarme porque me pongo a bailar yo con esto. Sí, bueno. Yo debo ser lo más marioneta que te puedes imaginar, o sea, así articulado, sin nada de ritmo en el cuerpo. Pero cuando llega este momento, esta sección, oye, no puedo evitarlo, siempre me ves que me empiezo a menear, yo sé que es un espectáculo dantesco, pero Félix, la culpa es tuya, traes esta música, en fin, tantas historias muy vinculadas con el anecdotario, con la letra menuda, con las intenciones, las motivaciones, las emociones, las oscuridades, las luces. Bien, lo haces bien, José, lo haces bien. Sí, el movimiento, no creo yo. Mira, si bailo como canto lo hago muy mal, porque ya te digo yo que uno tiene, ya lo comentamos una vez, el espejismo, la ilusión de cantar como ese cantante al que le sigues en la canción. Claro. Y cuando te oyes, cuando te escuchas, Félix, lo descubre. Bueno, pues verte bailando casi lo mismo. Esta noche lo avancé antes en los contenidos y vamos a hablar del brujo, ¿no? Del antropólogo, del espía, de Carlos Castaneda, uno de los personajes más influyentes de la mística, de la búsqueda espiritual, del chamanismo, de las nuevas creencias, del reencuentro con la tradición, ¿no? De los últimos 50 años. Sí, estuvo pues bastante vinculado, como bien dices, al chamanismo, viniendo de la antropología, y fueron muchos los grupos musicales, cine, escritores, que se vieron pues hechizados, por decirlo de alguna manera, por Carlos Castaneda. Casi un monográfico tenemos hoy. ¿Y te parece que escuchamos un poquito de...? Podemos escuchar un tema que además la gente dirá, pero de verdad esto tiene que ver... Yo sé que iba a estar un poco complicado, pero... Pero lo vamos a explicar. Sí. Vamos a explicarlo. Este tema, Félix, ya ha sonado en Crónicas de San Borondón en alguna que otra oportunidad. Sí, ¿no? Ya habíamos hablado del Hotel California y de lo que significaba en principio ese tema, y bueno, tenía una historia muy curiosa que hablaba de vampiros, de demonios, de un hotel en un determinado lugar que parece que en su momento pues lo visitaron y bueno, salieron un tanto asustados. Sí, afectados, ¿no? Afectados, bueno, de hecho esta es una de las canciones que incluyen en esas listas de canciones del suicidio, ¿no? Canciones malditas. Incluyen siempre este tema, ¿no? Este tema de los Eagles. En este caso, pues, traemos a los Eagles porque fue un grupo que estuvo influenciado por Carlos Castaneda. Tuvieron hasta una formal iniciación chamánica visionaria, se lo llamaban, en el desierto del Yosotri. Seguro que no suena ese nombre por esa famosa canción, ¿no? De U2, ¿no? De Yosotri, el árbol de Yoso, ¿no? Este desierto está en el estado de California, un desierto pues un tanto particular porque cuando está extremadamente caliente, cuando sus temperaturas son altas, está extremadamente caliente, pero también cuando bajan llega a nevar en el propio desierto. Vaya, los dos extremos, ¿no? Los dos extremos, inclusive cuando hay primavera florecen, hay plantas que florecen, o sea, las tiene bastante marcadas las estaciones. Las estaciones, sí, señor. Y así que en este desierto fue el lugar donde todos los miembros de los Eagles, siendo pues más bien jóvenes y según dice dirigidos por un chamán indio americano que decían discípulo del nahual mexicano don Juan Matus Bacasegua, pues tuvieron una iniciación, tanto es así, bueno, lo que tomaron peyote o algún tipo de sustancia. ¿sabe? Como bien sabes, esos inicios
siempre se suelen acompañar, en este caso cuando salen en el desierto, pues peyote, pero sabemos que en aquellas décadas el uso de todos los opiáceos, alucinógenos. Bueno, en la época del LSD, ¿no? También. Del LSD ha sido pues muy utilizado, pues tanto en farmacia como determinados problemas mentales, como recreativa en ese caso, o en el movimiento hippie o psicodélico como drogas que te llevaban a un estado elevado de conciencia, ¿no? Que te hacían, bueno, pues todo desde ver la verdad a muchos a crear determinadas canciones. Bueno, canciones, o si eras un artista plástico, pintura, pintar, exactamente. Bueno, pues ellos mismos, los propios Hegel, declararon públicamente pues aficionados a ese nahualismo tolteca de Carlos Castaneda desde 1975. Carlos Castaneda, cuyo nombre real era Carlos César Arana Castañeda. Se presentó como procedente de Brasil, pero después un reportaje de la revista Time en el año 1973 descubrió que realmente era peruano y puso al descubierto determinadas ficciones de su biografía. La había alterado conscientemente y bueno, lejos de romper la magia de Castaneda, afianzó y lo hizo incluso más popular aquella famosa portada del 73 que lo quería desnudar, desenmascarar de Time. Pues este hombre siguió con éxito absoluto, con muchas luces, con muchas sombras, por cierto, mucha información, no mucha, toda la información, y la que no está ahí está referenciada para buscar la fuente sobre este personaje, ha sido llevada a un libro absolutamente recomendable para quienes quieran profundizar en la vida, en la obra, en la fuente de inspiración, en las luces y en las sombras de Carlos Castaneda. Está escrito por Manuel Carballal, con prólogo de Javier Sierra, y lleva por título La vida secreta de Carlos Castaneda, antropólogo, brujo, espía, profeta. Su historia básicamente entendemos que muchos de nuestros oyentes la recordarán. Félix, estudiante de antropología, realiza un trabajo para clase en la Universidad de UCLA, y aquel trabajo del cole, por decirlo de alguna forma, se convierte en un pelotazo. Es decir, fascina tanto a sus profesores que lo editan como libro. Llegan a poner dinero para exactamente, Las enseñanzas de Don Juan, que es ese primer libro en el año 1968, y aparte de ahí un éxito brutal, millones de ejemplares, traducciones absolutamente infinitas a idiomas, versiones, influencian la cultura, y esta noche centrados en la música, con un grupo y un tema emblemático, ¿no? Un grupo muy reconocible, quizás puede ser el más reconocible, ¿no? de todos los que han tenido más continuidad, ¿no? Y los que han tenido influencia, Eagle sin ningún tipo de duda, aunque Jim Morrison también se declaró en su momento, ¿no? Dentro de sus trabajos como poesía, llevado por Carlos Castaneda. No todas las piezas son tan oíbles, ni todos los grupos son tan conocidos. En este caso tenemos uno casi desconocido. Bastante desconocido. Pero pintoresco por lo que es esto. Sí, ¿no? Es una ópera rock y está basada en los libros de Carlos Castaneda. En los primeros, ¿no? Los pelotazos iniciales. Los 4 primeros libros de Carlos Castaneda. Y suenan más o menos así, ¿no? Sí. Vamos a ver. I've always witnessed man, the subject of my trade. I may not be an angel, I share the same intent, but I just got to understand the secret is of desert plants. Come on. Tremendo, ¿no? Vamos, dicen. Sí. Vemos claramente la influencia, ¿no? de la psicodelia del momento, del momento hippie, de la ópera rock. Poder del hombre, se entiende un poquito, algunas cosas se pillan, ¿no? Bueno, esto tendría el recorrido que tuvo, ¿no? Quiero decir que bueno, que yo pues se habrá estrenado y habrá tenido... Pues para estrenarse estuvo casi 30 años para estrenarse, aunque al final se logró. A los que seguimos las óperas rock del momento, a mí hay alguna que otra me gusta,
no está mal, está bastante vible. Hay determinadas piezas de la psicodelia que para mí, no quiero decir que son infumables, pero quizás tenemos que estar bajo esos efectos para poder acompañarla. Sí, quizás al amor sereno no es el momento, o no es la manera, ¿no?, de poder disfrutarlo. Dice cuando nos hayamos comido la uva, dice tú, ¿no? Por ejemplo, después de las 12. Vale, después de las 12. Después de las 12. Pero Diablero, esta ópera rock, no está nada mal. Además, cumple con todos los requisitos de las óperas rock psicodélicas de la década de los 70. Tiene un punto de fascinación esto, que un personaje como él, sus libros, sean inspiradores, no ya de un tema, ¿no?, sino de toda una creación, en este caso, ¿no?, una puesta en escena, con una estética, con... Bueno. Pues para que veas que llega no solo una ópera recreada en los libros de Castaneda, sino que a lo mejor tu propio grupo se llegue a llamar Juan Matu. Puedo ver un templo, el templo del primer reinado, donde solo los fieles defienden la llama, los fieles y el celestial Polaris. Indiferente no te deja esta cosa, ¿no? ¿Qué te parece? Juan Matu se llama el grupo. Juan Matu, que ya lo decías antes, el nombre del supuesto brujo yaqui, ¿no?, que inicia a Castaneda. A Castaneda, ¿no? Sí. Pues Don Juan Matu, así se llama este grupo. La canción que estamos escuchando se llama Polaris, grupo peruano, concretamente de Lima. Y como bien dice, era ese, ¿no?, Don Juan Matu, el Nahual, ese enigmático chamán que protagoniza los libros de Castaneda. Un quinteto que tiene publicado 5 álbumes y 2 singles que tienen títulos, esos álbumes como Más allá del sol poniente, Visiones paganas, o uno que me ha gustado mucho, Intronauta. Fabulosa me la gusta palabra. esa, sí. Nunca lo había escuchado. Nunca. Habíamos hablado de astronauta, se lo llaman en Estados Unidos a eso, cosmonauta en Rusia, ¿no? En Rusia, claro, y taikonauta en China, pues intronauta. Habrá que tenerlo en cuenta. Me gusta porque al final es navegar por tu interior, ¿no? Sí. Bueno, oye. ¿Siguen activos? 5 álbumes. 5 álbumes. Vale, no ha sido algo anecdótico. No. Este es del año 2014 y siguen funcionando. Sí. Y verás tú que estos temas, esta corriente, casi todas las canciones que estamos poniendo llevan pues ese mismo, vamos a decir, ese mismo fondo, ¿no? Está entre esa ópera rock y la psicodelia, que era lo que confirmaba o lo que hacía particular a esa década. Quizá a lo mejor en el año 2800, cuando pongan música de la década de los 10 ahora, siglo, bueno, sí. pues verán cómo escuchamos el reggaetón, que era lo que se llevaba en aquella década. Claro. En este caso no. Era eso. Bueno, con es decir, grupos que se inspiran, que homenajean, pero que también en algunas de sus letras incorporan elementos del neonahualismo tolteca, claro, ¿no? De esa filosofía transmitida por Carlos Castaneda y todos sus seguidores durante, pues, eso, desde finales de los 60 hasta la actualidad, que aún siguen, aún siguen. Él fallece en el año 1998 de un cáncer y como buena parte de su vida la pasó en una especie de pseudo anonimato, no se dejaba fotografiar, no se dejaba filmar, al parecer siguiendo un precepto del propio
neo-nahualismo tolteca de borrar tu historia personal, de no requerarte en el ego. Esto es muy budista también, ¿no? También. Bueno, Carvajal apunta a otras razones en su libro, otro tipo de razones más prosaicas, pero es cierto que esto de borrar la historia personal, incluso de mentir sobre el pasado, que él lo sugería y lo recomendaba, es algo que hace mucha gente, seguidores y no seguidores de Carlos Castaneda, ¿no? Bueno, pues el hecho es que esto conduce a que en el 98, cuando se comunica, se informa sobre su muerte, pues la gente dude, la gente no se lo crea. Claro. Porque ha estado estaban acostumbradas. Sí, claro, porque no tenían una imagen clara de él. Digo el gran público, los que estaban cerca sí sabían quién era, ¿no? Y pensaban que no iba a morir, sino que iba a trascender, en fin, este tipo de cosas ya que rayan lo sobrenatural. Juan Matus, me lo voy a apuntar. Juan Matus, sí, está interesante, de verdad que está interesante el grupo, sobre todo a quien nos gusta este tipo de música. Bueno, a ti te gusta mucha música. A mí muy me diversa. gusta la gran mayoría de la música, sí, vale, ¿no? muy diversa. Algún día sí, me tienes que traer ¿verdad? música que no te guste y hacer una sección. ¡Ay, qué bueno! Y decirme los motivos por los que no te gusta. Tengo que decir ¿Vale? los motivos. Es un tema valiente, sí, porque será decir, las cartas sobre la mesa, claro, desnudar el alma. Claro, si quiere, vamos a ver, si quiere, trae a autores e intérpretes que no se nos vayan a ofender. Sí, como eso ya ha pasado. Claro, pues si está ahora... No, pero síguenlo, eso se pasa como siempre, puede morir el intérprete, pero sigue su ¿cómo se llama? Sus seguidores, ¿no? Sí, sigue sus seguidores. Sí, esto me suena a un viaje chamánico, psicodélico y tal, sí. Pero tremendo, esto ya me gusta menos que lo anterior, ¿sí? a mí, bueno, un poco más raro. Raro puede ser raro. A quien estamos escuchando es a Jesse and the Asian One, y la canción, incluido no solo el nombre de la canción, sino el árbol, se llama Castaneda. O sea, íntegramente. Imagínate. Para que no haya engaño. Para que no haya ningún tipo de engaño. Bueno, cosas mías, pero me inquieta un poco, ¿eh? Parece la Road Movies, ¿no? Parece una película. A mí me inquieta un poco, ¿sí? Vale, pero bueno, yo que soy un breva. Qué bueno. Me inquieta muchas cosas. Me gusta la palabra. Intronauta, señor Guillermo, intronauta y breva. Y breva. Se elijan ustedes, el grupo de los intronautas o de los brevas. Bueno. Bueno, estos entonces ya le rinden homenaje directamente dedicando el álbum y además un tema a Carlos Castaneda. Un tema, sí, realmente es un álbum, realmente es un single con dos canciones. Según dicen, es la mejor banda actual de Finlandia. Yo la verdad que no lo sé. Y sí es cierto que nos han alejado del camino que siempre han llevado con lo mismo, ¿no? Por ese rock psicodélico, incluso progresivo de los años 60. El álbum, como te decía, de dos canciones, donde la cara A, como no puede ser de otra manera, tiene una canción llamada pues Castaneda. Según su web, hablando de este trabajo, de este single, dice algo curioso, ¿no? Dice: los pensamientos son llevados a un carnaval no deseado donde las actividades paranormales, los fenómenos sobrenaturales y los payasos de miedo representan el entretenimiento. Toma ya. ¿Ahora qué? Pero no te decía yo que me inquietaba. Tienes razón. ¿Me vas a contar algo más de Jesse? Pues sí, que tienen una portada fabulosa donde aparece la cara de Castaneda incluido dentro de los títulos, ¿no? Del título del álbum. Y esta canción al final, para que veas, tiene pues usa lo que en aquellas décadas era bastante socorrido, era que un sonido de un disco hacia atrás. ¿Sí? ¿Usan eso al final? Yo todavía no le he dado vuelta, no sé lo que dice, pero de aquí a mañana intentaré... Bueno, seguro que algún oyente / oyenta, que me acabo de cometer una atrocidad gramatical y, en fin,
acabo de ofender más que de igualar. Seguro que estará intentándolo. Sí, sí, sí. Sí. Esto ya se hace con programas ya de, supongo, ¿no? Sí, claro, ahora, claro, ahora mismo lo metes en el eso, Audacity, en y sale, ¿no? programita le Para da atrás. en el virtual, a ver qué le da sale. para atrás. Después lo aguanta. Lo que pasa es que si sale en finlandés nos vamos a quedar igual. No, es música solo. Yo te lo pongo al final, bueno, se lo pongo a los oyentes. Vamos, cambiemos de grupo porque de verdad que me ha dejado a mí un poco raro, ¿eh? Vamos a ver cómo suena esto. Bueno, pues esto también me inquieta, pero por otros motivos. Vale, esta sí es cierto que no tiene nada que ver Claro, ni con la con la psicodelia. Claro. Escuchamos un poco de jazz y se llama Rick Wall. La canción se llama Castaneda's Dream, ¿no? El sueño de Castaneda, y es el proyecto de esta banda de Rick Wall, disco con 16 canciones, lanzado en julio del año 2006. Que bueno, incluye temas únicamente de jazz, no es como los otros grupos con letras y tal, sino esto es jazz. Exacto. Inspirado también en Castaneda. Inspirada esta canción, las demás no, únicamente solo esta canción se llama Castaneda's Castaneda's Dream y está inspirada en él. Bueno, diferentes géneros, ¿no? Sí, Parecía no, que todo iba a ser psicodélico, ¿no? Y compuesta, una banda que está compuesta por algunos de los músicos de jazz más creativos e incluso con más talento de la ciudad de Nueva York. Mira, ya tengo aquí cómo suena el disco de Antes al Revés. Suena al revés. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Sí, doblemente. Qué susto, se me dio la vuelta, la inquietud. Claro, es que ahora nos vamos de otra manera, ¿sabes? Y entonces digo, no voy a volver con el disco para atrás al final. Tienes razón. Vamos a dejarlo ahí y aquí finalizamos este dossier Castaneda Música. ¿Te parece? Sí. Y ahora nos vamos con un regalito de los tuyos, ¿no? Sí, mira qué bonito, esto es precioso. 7 estrellas del cielo cayeron, a besar al Atlántico fueron. Yo trabajo, anunciándole al guanche su Dios. Ahora llamaron al niño que vino del cielo, reinó la alegría. Y esto está hecho sin semillas del diablo, sin mocán fermentado, sin leche de tabaiba, Félix, o sea, sin peyote, sin peyote, lo máximo yo creo que vino tinto y un trozo de queso. Un trozo de queso, un poco gofio, bueno. Y salen estas cosas tan maravillosas. Los reyes guanches saberos de Tenerife y Guaro, de Gran Canaria dorada y de La Palma tan al sur, todos guiados por una luz. Qué bonito, Navidad Guanche, ¿no? Navidad Guanche, quizás no es de los temas más reconocidos de Taburiente, con Luis Morera a la cabeza, pero bueno, puede ser uno de los yo creo que de los temas más bonitos a mí personalmente que me gustan de todo lo que es las composiciones, ¿no? Canarias, ¿no? Y además este en concreto, pues si no lo ponemos esta noche, ¿cuándo lo vamos a poner? ¿Cuándo lo vamos a poner? ¿Cuándo vamos a buscarle el hueco? ¿Cuándo? Dime. Bueno, no nos vemos hasta dentro de aquí en Antena, o no nos escuchamos hasta dentro de 2 semanas, o sea que con esto nos vamos. Qué pena. En la cara B. Sí, bueno, o sea que de fin de año no traigo canciones de fin de año. No. Aquella de... sí, aquella y no. Félix, ha sido un placer. Seguro que tienes cosas que mío. contar del Navidad Guanche. No, lo vamos a dejar aquí. Pues, lo demás es resaltar lo bueno que es Luis Morera, lo que ha trabajado por el arte, la cultura. Anda la que poesía. No nos va a dar motivos él de hablar aquí, para hablar del futuro. Sí, señor. Cara B. Félix, ha sido un auténtico placer compartir, no hoy, sino todo este año 2018 que abarca 2 temporadas. Sí, señor.
con la cara B. He aprendido muchísimo, he disfrutado como un niño, o sea, y en cada sección ha sido un descubrimiento y merece estar en Antena Crónicas de San Borondón por esta sección. Muchísimas gracias, el placer sin duda mío, y nada más que decirle feliz Navidad, próspero año nuevo, y yo creo que para lo de los Reyes yo creo que ya estamos aquí. Ya estamos de vuelta. 12+1, diseño web, cartelería, imprenta, serigrafía. No dejes de consultarnos. Búscanos en Facebook y en 12más1.com. Una fría noche de diciembre, y tras muchos años sin verse, Bárbara, Juan, Tony, Jackson y Marian deciden reunirse en la antigua estación de ferrocarril de Espuelas. Al filo de la madrugada, se suben a un enigmático tren. Durante el diabólico trayecto, explorarán miedos sin domar, celos, culpas enraizadas en el alma y crueldades inusitadas. El tren parece anestesiarles borrando todo su dolor, permitiéndoles ser y hacer lo que nunca se atrevieron. Perdonar lo imperdonable, entregarse a sus instintos más ocultos. Todo es posible entre sus vagones, hasta enamorarse de un monstruo. Nadie parece querer apearse de ese paraíso en forma de ferrocarril, hasta que descubren que están atrapados en sus raíles. Mado Martínez, amiga, buenas noches. Buenas noches. ¿Comprarías la novela tras escuchar esta introducción? Yo sí. Ah, que sí, ¿verdad? Y además, no desistirías de su lectura hasta que la terminases, ¿verdad? Empezando, pues, acaba, ¿verdad? Pues sí, y además es que, como la verdad es que me la he leído como 7000 veces, puedo afirmar y doy fe de que es cierto. Mado Martínez, escritora, periodista, amiga, compañera, editora, explorando el ensayo en libros que son auténticos, incunables, imprescindibles, y cultivando la novela, ese género que se te da también, que tanto te apasiona, y del que ya tuvimos oportunidad de hablar aquí con la reedición, ¿no?, del rescate de La Maldición hace ya algún tiempo, y que ahora te reencuentras con este género tan querido para ti, que nos confesaste aquí en Crónica, que era lo que realmente te apasionaba, con El Tren de las Almas. Bueno, pues sí, la verdad es que... ¿Estás contenta? Sí. Creo que sí, ¿no? Creo que estás muy contenta, ¿no? Estoy contenta porque yo creo que El Tren de las Almas es una de estas novelas con las que más estoy vibrando. O sea, es que la gente me pregunta, ¿estás nerviosa? ¿Estás contenta? Esto no sé qué. Digo, no sé, estoy efervescente. Realmente es que no me siento que respiro, me siento que vibro, porque pues esta novela la he escrito con las tripas, me ha salido del alma, la he parido. Es la novela de mi generación, de mis 3 edades, de los que hemos vivido los 80 en la infancia, de los que hemos vivido la adolescencia, la juventud en los 90... y de los que ahora mismo estamos rondando los 40, ¿no? Y bueno, creo que va a conectar muchísimo con la gente de mi generación, y gira en torno a una cosa que es un tren fantasma, que es mi medio de transporte favorito, y el que, bueno, esta novela nació de una obsesión, yo siempre lo digo, yo veía un tren fantasma en mi mente, y era como, tengo que montarme en un tren fantasma, en una nueva aventura literaria y disfrutarlo. Y como yo siempre digo, que mientras escribo una novela me siento como si estuviera viendo la mejor serie del mundo, pues al final eso luego los lectores lo perciben, porque se montan conmigo en esas historias y las disfrutan y se quedan a vivir un ratito en ese mundo de fantasía que yo he creado. Está editada por Algaida, y si te parece, deja que comience por el final. ¿Ves tu Tren Fantasma adaptado a la televisión? Ahora que hay mayores posibilidades de adaptar literatura a la tele. Lo veo. ¿Verdad que sí? Sí. Vale, sí, pues lo veo. hemos empezado un poco por el final, pero ya iremos describiendo
las diferentes estaciones que nos llevan a esta conclusión. ¿Tu novela más madura, más difícil, la novela que quisiste escribir, la novela que solo has podido escribir después de escribir las anteriores? ¿Cómo Mi la novela más encasillamos? personal. Sí, mi novela más personal y desde luego sigue siendo dentro de mi género, sigue la estela del género de novela fantástica, sigue la estela del género de terror psicológico, íntimo, emocional, todos esos ingredientes, y sigue la estela, a pesar de desarrollarse, pues gran parte de la novela tiene que ver, se desarrolla dentro de un tren, ¿no? Imagínate esa ambientación, esa vida ferroviaria, ese tren antiguo, tren vapor, un tren siempre está vivo, yo lo digo, respira. Pero también es una novela de pueblos, porque a mí me encanta escribir de pueblos, de personajes que se conocieron en la infancia, que vivieron en un pueblo. De hecho, va de un grupo de amigos que después de muchísimos años sin verse, deciden reunirse en la estación abandonada de su pueblo para celebrar ese reencuentro y para comprobar si es cierto que la noche de las 3 noches, el 22 de diciembre, ya casi estamos muy cerca de esa noche, se aparece un tren fantasma, que es la leyenda, la historia que a ellos les contaban cuando eran pequeños. Y la cuestión es que aparece un tren. Y lo peor es que se suben. Ellos llegan a este punto de sus vidas hechos y derechos, es decir, Bárbara es bióloga marina, Jackson es empresario, que además es el que parece mantener una conexión más fluida, ¿no? con Bárbara. Tenemos a Juan, que es antropólogo, que probablemente tiene el perfil un poco más complicado, más difícil, ¿verdad? Celoso, posesivo, ahí con un punto agresivo, egoísta. Tony, que es hijo de los Malverde, que es la familia más rica de Espuelas, que es donde está la estación de tren. Marian, que es policía local, viuda de un militar, y además que vive con su abuela refugio, que a veces se convierte en un refugio, ¿no? También para ella, que además Marian es policía y tiene como compañero, que ya me he perdido por aquí, a la gente Aranda, ¿verdad? Y completan este grupo Maite, que también forma parte de ese grupo de amigos de la adolescencia y que además es escritora, ya veremos si es un alter ego de Amado Martínez, y la tía Elvira, que es la tía paterna, madre adoptiva de Juan. Los conoce a todos, puesto que era en su entorno, ¿verdad?, en el patio de su casa, donde esta pandilla se reunía de pequeños. O sea que es una pandilla, es una novela muy pandillera en muchos sentidos y tiene su parte canalla porque eran esos niños de los años 80 que en realidad son niños rotos, como se va a descubrir luego en la novela, que en ese tren en el que ellos se suben se van a desvelar quiénes son realmente, qué monstruos llevan dentro, van a hacer ese recorrido, ese paisaje al infierno, el mayor de todos ellos, el infierno de tu propia mente, ¿no? De cómo te bajas del vagón de tu mente, de qué deudas tienen unos con otros. En ese tren ellos sufren una transformación inquietante, ¿no? Es como que pueden ser lo que nunca se han atrevido, o se borran las culpas, los miedos. Es un desinhibidor el tren, en este caso. Sí, pero también es un revelador y una especie de espejo. Y llegamos a conocer su niñez, su infancia, su adolescencia, los secretos de Espuelas, ese pueblo maldito en muchos sentidos. Y cómo la historia individual de cada uno de ellos y cómo la historia de esa pandilla se entreteje también con la historia colectiva de Espuelas, del pueblo, ¿no? Y qué secretos tiene ese pueblo y qué es lo que ha pasado ahí. Y bueno, es una novela llena de giros. Y realmente a mí me dicen, pues tú te cuesta mucho hacer que la gente pase miedo y tal, y yo siempre digo, es que yo no quiero que la gente pase miedo. Esto parece más un thriller psicológico, ¿no? Claro, yo no sé el umbral del dolor, del miedo de cada uno. Lo que quiero es que la gente disfrute y no pueda dejar de pasar páginas, que es lo que me pasa a mí cuando estoy escribiendo la historia, ¿no? Y que la devore y que se tire por ese tobogán hacia el final y se sienta mejor después de haberla leído, ¿no? Que quede ahí como una historia que marcó un poco sus vidas y que le hizo pensar. ¿Y por qué te molan a ti, te fascinan tanto a ti los trenes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Hay algo de Mado ahí en alguno de esos personajes? Mira, yo viajo mucho en tren, siempre lo digo, dice, tú vives en Alicante, vives en Madrid, pues ya sabes que... Yo siempre digo, yo vivo en el AVE, chicos, no sé cómo explicarlo. Siempre estoy de un lado para otro y viajo muchísimo. Y creo que el tren es un medio de transporte que se presta mucho a este tipo de historia, hacia la imaginación, me inspira porque
está vivo, porque es un gusano que va serpenteando por las vías, es un animal. Imagínate en el siglo XIX, además, con esos vapores que parecía que respiraba, que resollaba, ¿no? Que te traga cuando atraviesas un túnel, ¿no? Es un medio de transporte que pasa por lugares muy acotados, unos trayectos solitarios, ¿no? Aislados, donde realmente si pararas te encontrarías en medio de la nada. Y creo que en los trenes suceden muchas historias. Es como un mini hotel a veces, es como un espacio privilegiado, un microcosmos en el que pueden llegar a pasar muchas cosas. Siempre habíamos oído las historias de Asesinato en el Orient Express y otras cosas así de novela negra, pero de género fantástico ninguna, ¿no? Y por eso me atraía la idea y me seducía tanto y estaba tan obsesionada. Tenía ya como... Yo que sé, a mí cuando me viene una historia la tengo ahí y es que la necesito soltar porque si no me muero. Y empecé hasta que la fui desilvanando y este es el resultado. Además tiene esa doble condición un tanto paradójica de claustrofóbico, pero al mismo tiempo ventana al mundo, está en movimiento, o sea, es curioso, ¿no? A diferencia de lo que pueda suceder con otros medios de transporte, como un barco, como un avión en el que es claustrofóbico y punto, ¿no? O sea, incluso claro. los paisajes de un avión o de un barco suelen ser bastante más monótonos que los de un tren, ¿no? Pero bueno. Claro, tú dentro de un tren, tú estás dentro de un entorno, un microcosmos, que sí, que puede parecer claustrofóbico, que a veces te traga un túnel, pero tiene unos ventanales en los que tú no dejas de ver esos paisajes a más o menos velocidad, pero los estás viendo con unas vistas panorámicas increíbles, unos ventanales, ¿no? Y bueno, es difícil, ¿no? Ahí se juega un poco con la historia de, y si te bajas, ¿no es un poco absurdo bajarte de un tren para coger otro tren? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Y creo que como tú dices, tiene esa paradoja. Bueno, ¿los trenes fantasmas existen más allá de nuestra imaginación? ¿O sí que los hay? Existen las personas que creen que existen, por lo menos, ¿no? Ya es un comienzo. Ya es un comienzo. Yo pues cuando empecé a escribir esta historia, no sabía mucho sobre trenes fantasmas, pero conforme luego empecé a rascar un poquito y a dar rienda suelta a mi pasión por estas cosas, por los trenes y tal, me fui dando cuenta de que, oye, que parece que no, porque siempre hemos oído hablar como del holandés errante y de barcos fantasmas y aviones y tal, pero también hay trenes fantasmas alrededor del mundo, hay historias de trenes fantasmas y historias que se parecen mucho, ¿no? Y que al tema de mi novela, del tren de las almas. Por ejemplo, el tren funerario de Lincoln, esta me encanta. Bueno, no sé si sabes que yo la desconozco por completo. Cuéntame. Sí, pues mira, pues no sé si sabes que cuando Lincoln murió, pues no se les ocurrió otra cosa que meterlo dentro de un tren ahí en un lecho de hielos y pasearlo a bordo de este tren fúnebre que era como el Air Force One, el avión este del presidente, solo claro. Que el tren, porque lo habían construido para él, solo que no lo había llegado a estrenar, murió antes. Y recorrió 2.661 kilómetros cruzando por varios estados, más de 400 comunidades y parando en 12 ciudades donde sacaban su ataúd en procesión fúnebre, pero descubierto, ¿no? Como una capilla ardiente móvil. Rodante. Lo tuvieron que embalsamar 2 veces, imagínate. Madre. Claro, es que estuvo 2 semanas recorriendo en tren todo Estados Unidos. Y en cada una de estas 12 ciudades principales lo sacaban descubierto, o sea, ahí al aire, lo llevaban en procesión y claro, el cadáver de Lincoln se les podría vivo, o sea, se les iba, tuvieron que incluso adelantar el entierro 2 días porque eso ya no aguantaba. Por eso estaba tan prohibido hacerle fotos, porque estaba ya... Muy deteriorado. Claro, esto marca la historia del tren, supongo, ¿no? Porque el tren no fue construido para eso, pero su primera utilidad fue esa, ¿no? Imagínate, claro que sí, marca la historia de ese tren y además que, bueno, imagínate, en ese tren iba su hijo Willy, que también lo habían exhumado para enterrarlo con él, iba su ajuar, iban funcionarios, iban políticos, iban soldados del Ejército de la Unión y iban los embalsamadores. Claro, que todos los días tenían que hacerle retocas. Bueno, la cuestión es que
9 millones de personas se calcula que vieron a Lincoln, medio millón de las cuales lo vieron en directo, y fue, convocó más gente que cuando hizo su primer tour presidencial en vida. Entonces la gente se quitaba el sombrero cuando lo veía pasar, lloraban, tal. Imagínate, pues nada, después de que tuviera lugar este hecho que marcó tanto a los estadounidenses, pues a partir de ese momento empezó a surgir la historia y las apariciones del tren fantasma de Lincoln. La gente decía que se aparecía cada 27 de abril en Albany, sobre todo coincidiendo con eso, con el aniversario de su paso por allí, cada 27 de abril en Albany, en la estación de Poughkeepsie, y que los guardavías y operarios de sección pues lo que hacían era apostarse a lo largo de las vías, ¿no? Esperando a que llegase la medianoche, porque el tren pasaba siempre a medianoche, y cuando el tren se aparecía lo hacía ondeando los crespones negros, ¿no? Que eso iba antes pues decorado con esos crespones de luto, y que se oían débiles sonidos de música fúnebre, ¿no? Fantasmales. El tren se iba desplazando sobre una alfombra negra, ¿no? Sobre las vías, que parecía cubrir las vías, mientras unos soldados espectrales, vestidos con el uniforme azul de la Unión, lo iban escoltando, ¿no? Imagínate como si fuera... Qué imaginario, ¿no? Qué cantidad de elementos incorporaron al presidente en ese último viaje, ¿no? Al más allá, como si fuera un faraón, ¿sabes? Con su corte de esclavos. Y aún había gente incluso que daba más detalles y decía que cuando el tren de Lincoln se aparecía, se paraban todos los relojes y no volvían a funcionar hasta que el tren se había marchado. Y cuando lo hacían, llevaban 5 minutos de retraso. Y por eso hoy en día se siguen reuniendo todos los amantes de lo paranormal, los cazafantasmas, en la estación de Poughkeepsie cada 27 de abril con la esperanza de verlo pasar. Madre mía, ¿me hablas en serio? ¿De verdad que se reúnen para intentar captar lo invisible, la esencia de esa leyenda? Wow. Se reúnen, te hablo en serio, pero si quieres que te diga lo que le pasó a otros que se reunieron con otro tren fantasma en Boston Bridge, te lo cuento y te quedas flipado y hacemos una llamada de atención a la gente de lo que puede pasar. Pues sí, si creemos demasiado a lo mejor pasan cosas que no deben, ¿no? O poco deseables, ¿no? ¿Qué ocurrió en este caso? Hablamos de Carolina del Norte, ¿no? Carolina del Norte, mira, este caso yo creo que es uno de los más trágicos bajo mi punto de vista. En 1891, pues otro 27 de agosto en esta ocasión, pues partía de la estación de Stateville un tren con pasajeros y carga y nada, a los pocos minutos de partida, a los 5 minutos, descarriló en el puente de Boston Bridge, o sea, en un puente, imagínate. Entonces, claro, descarriló pues precipitándose sobre una serie de metros, precipitándose sobre las aguas del Third Creek, machacándose unos vagones encima de otros, otros acabando a metros de distancia. Tuvieron que participar en las labores de rescate hasta los presos de la penitenciaría, no daban abasto. Y claro, conforme fueron desescombrando, se dieron cuenta del segundo horror. Y es que los que no habían muerto, muchos de los que no habían muerto en el accidente impacto, en sí, acabaron muriendo ahogados conforme los vagones se iban hundiendo vagamente y lentamente sobre las aguas. Es decir, eso era el Titanic de los trenes. Agónico, ¿verdad? Agónico. Había un testimonio de una mujer que estuvo sosteniendo la cabeza de su madre fuera del agua hasta que las fuerzas ya le dieron de sí, ¿no? Y rendida de cansancio, al final su madre se dejó abrazar por el abrazo de las aguas y morir ahogada, ¿no? Y además es que la investigación llegó a la conclusión de que habían quitado unos tornillos de la vía, es decir, diagnóstico, sabotaje. Encima. Y tardaron 6 años en sentar a los culpables, ¿no? En encontrarlos a estos culpables. Y bueno, la cuestión es que un año después empieza la leyenda. Empieza, bueno, pues un grupo de personas que iba caminando por allí, a lo largo de las vías, oye un estruendo terrible como de accidente, corren hacia el lugar y ven a un hombre vestido como con ropas de operario de ferrocarril que les pregunta la hora mientras mira fijamente su reloj de bolsillo. Ellos le ignoran porque claramente han oído ahí pues un estruendo de accidente, se asoman a ver qué es lo que ha pasado, no ven nada y cuando vuelven a girarse hacia ese hombre ya no está, ¿no? Dicen que se trataba del antiguo jefe de equipajes Hugh Linster, que además le habían regalado un reloj de oro por sus 30 años de servicio al ferrocarril
y que algunos supervivientes de la tragedia recordaban haberle visto mirar la hora en su reloj con gesto de asombro, como si la estuviera dando errónea, momentos antes del accidente. Bueno, 50 años después, el mismo día, 27 de agosto, una mujer que había pinchado en las proximidades del puente estaba sentada en el coche, pues aguardando a que su marido volviera con ayuda para cambiar el neumático, cuando de repente vio salir un tren de la nada, oyó el pitido, vio el vapor, el súbito estruendo. Vamos, ella vio todo el descarrilamiento in situ, en vivo y en directo, por así decirlo. Y bueno, pues corrió a asomarse al lugar de la caída, vio un amasijo de vagones, gritos, lamentos. Total, que aparca a su marido, que llegaba con el dueño de una tienda local para ayudarles a cambiar la rueda, y ella les conmina, les urge a que vayan a asomarse a ver qué es lo que ha pasado ahí. Y ellos corren hasta allí, se asoman nuevamente y no ven nada. Fue el primer avistamiento, según estas historias, del tren fantasma, y dicen que desde entonces pues que ha habido pues otra serie de avistamientos, pues igual, ¿no? De ruidos, de pitidos, de estruendos, de accidentes. En fin, la cuestión es Curiosa, que... qué curiosa historia. En este caso, claro, tenemos ingredientes propios de las historias de apariciones, como es la tragedia, ¿no? Como es el impacto de algo tan potente como lo que ha ocurrido de forma colectiva, ¿no? Con tantas muertes. A diferencia del caso de Lincoln, que a fin de cuentas solo era un personaje, ¿no? Solo era, hombre, una figura tremendamente relevante, pero solo una, ¿no? Sin este componente trágico, dramático de un accidente que encontramos en Carolina del Norte, ¿no? Pero antropológicamente ambos son impactos que marcan, Sí, porque la muerte del presidente Lincoln fue una cosa bestial. Le asesinaron, era un presidente muy querido, ya te digo, si es que el tren fúnebre, 9 millones de personas, o sea, convocó a más gente que su viaje presidencial, y en este caso fue una tragedia que también se quedó muy marcada en la zona. Pues a ver cómo encajamos el Silver Pill, en que donde no parece que exista tragedia, ¿verdad? Espérate, que en el 2010, antes de llegar al Silver Pill, todavía en Boston Beach, unos amantes de lo paranormal, por eso te decía que el peligro está a veces ahí, ¿no? Unos amantes de lo paranormal, porque como te puedes imaginar, se ha convertido en una especie de lugar de peregrinaje, ¿no? Para los amantes de lo paranormal, pues fueron allí a ver si era verdad, ¿no? Pues como los personajes de la novela, ¿será verdad, no será verdad que se aparece el tren fantasma? Y eran unas 10 personas dentro del grupo y se adentraron por el puente con la esperanza de eso, de verlo pasar, ¿no? A ver si era verdad que se aparecía allí el tren fantasma, si podían hacer una foto, pues cargados con su equipo paranormal, imagínate, pues como muchos hemos hecho, ¿no? De jóvenes, y hemos ido a veces a hacer estas cosas, ¿no? Y lo que pasó es que se aparecía un tren, pero era un tren de verdad. Vaya. Y el maquinista intentó frenar, y bueno, hizo todo lo posible, de verdad, pero era demasiado tarde. Ellos corrieron de vuelta durante 50 metros en una huida desesperada por escapar del tren y, bueno, escaparon muchos, pero Christopher no, el último de la fila era él. Consiguió salvar a una amiga que iba adelante, la empujó por un terraplén, bueno, se hizo algunas heridas y tal, pero él no, él murió en ese lugar. Y bueno, pues un poco que a veces la pasión por el misterio se cobran víctimas, y hay que decirlo y hay que comentarlo, pues que a veces pues conviene tener un poco de prudencia y mucho sentido común, prudencia y mucho sentido común cuando nos enfrentamos a estas cosas y a otras en la vida cotidiana, pero desde luego tremendo, pues sí, una historia trágica, una historia trágica vinculada con las creencias y con cómo a veces no tomamos las debidas precauciones. Te decía yo que bueno, que en el caso en el caso sueco, ¿no? El de Estocolmo, del Silver Pilen, aquí puede ser un poco más complicado o más fácil de explicar por qué se convierte en un tren fantasma este caso, ¿no? Sí, yo creo que sí, que tiene una explicación. El Silver Pilen, que significa la flecha plateada, este tren que dicen que bueno, que siembra el terror en la red de metro de Estocolmo, en realidad fue un antiguo modelo de la serie C5 que estaba hecho de aluminio, unos vagones plateados preciosos, un modelo único de 8 vagones que se puso en funcionamiento a mediados de los 60, y la última vez que circuló fue en 1996.
La cuestión es que, claro, pues los avistamientos dicen que se trata bueno, es que es un tren fantasma de color blanco, resplandeciente, brillante, reluciente, imagínate, va incendiando la noche, ¿no? Por esas vías, un gusano de luz por allí, ¿no? Sembrando el terror, dicen, y alimentando toda serie de leyendas urbanas, la verdad. Algunos dicen que es un tren muy relacionado con una estación fantasma que se llama Kimling, que nunca terminó de construirse en realidad en la línea 11 del metro de Estocolmo. Y dicen que el tren fantasma de Silvenpilen recoge pasajeros que solo bajan en esa estación abandonada cuando ya están muertos. Y hay otra leyenda que dice que no es fácil avistarlo, que de hecho es bastante raro, en eso sí coinciden todas las versiones de las leyendas, y que cuando lo hace, cuando se detiene, es para recoger algún pasajero. Pero cuando se sube a bordo, este desaparece durante algunos meses o jamás vuelve a aparecer, ¿no? Es como... Es una de las historias que también están, bueno, pasa un poco como ¿qué pasa si te subes al tren de las almas?, ¿no? En la novela. Es una de las historias que también... Y el origen de la leyenda yo creo que sí, pues tiene un poquito, puede tener alguna explicación en el hecho de que era un tren muy raro, de que era único, claro, de que era exclusivo, no era de color verde como el resto. Creo que incluso si alguien lo vio realmente alguna vez en mitad de la noche, pudo pensar que se trataba de un tren fantasma cuando en realidad era un tren de verdad. Y ahí parece que podría radicar un poco la explicación. Oye, creo que en el proceso creativo, en el proceso de documentar también tu novela El tren de las almas, que está editado, ya lo hemos dicho, pero lo repetimos para que vayan a tiro hecho a las librerías, está editado por Algaida, está llegando en estas semanas a todas las librerías. Digo que en el proceso de documentación tú misma te habrás quedado con la boca abierta con la cantidad de historias vinculadas con los trenes. Y estamos hablando solo de las misteriosas. Habrá un montón de historias de lo humano, de lo histórico, absolutamente fascinantes, ¿no? Y apuntabas que incluso en España tenemos una relación de amor-odio, una cierta leyenda negra en torno a los trenes también, ¿no? Pues fíjate, sí, de amor y odio, porque España es el país de la Unión Europea con la mejor red ferroviaria de toda Europa. Y bueno, la cuestión es que cuando el primer tren llegó a la península, llegó a España, ese trayectorio de Barcelona a Mataró, pues no fueron como todo cohetes, ni fue tan bien recibido como pensamos, ni nada similar. De hecho, la gente en el siglo XIX le tenía pánico al tren, auténtico terror. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la gente, existía la creencia popular, pensaba que el ferrocarril se engrasaba con grasa de bebés. ¿Pero qué me cuentas? ¿Pero cómo se llega a esa conclusión, Mado? Bueno, imagínate, era el moderno Frankenstein de la época. Madre pues mía. igual que para ahora nosotros los transgénicos, en aquella época, recorrer un recorrido que normalmente se hacía 6 horas en carreta, en 30 minutos, Claro. a 32 kilómetros por hora, por Dios, eso era como desayunar en Barcelona y comer en Mataró, era como, no Sí, puede ser bueno, ¿no? Claro, Y diabólico. además, claro, y además en España, pues eso, existía la creencia de que la grasa de bebés, la grasa humana era la mejor para engrasar los molinos, los carros, porque era más tierna, menos densa, en especial la de mujeres y niños. Además, también se creía que tenía asombrosas propiedades curativas. De hecho, hay un museo alemán de farmacia en Heidelberg, Alemania, que tiene unos tarros farmacéuticos de cerámica del siglo XVII y XVIII. De estos típicos que tú ves que vemos en las farmacias. De botica, antes, sí. De botica, que pone manzanilla, poleo, valeriana y tal. Que tiene unas inquietantes descripciones. Grasa humana. Imagínate, ¿no? Entonces, a nivel popular en España, los sacamantecas eran esos señores siniestros que iban recorriendo los pueblos, siempre estaban de paso, se los podía reconocer porque llevaban un saco al hombro, de ahí vienen las historias del hombre del saco. Y además es que nosotros tuvimos al asesino en serie Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz, que al parecer se dedicaba a eso. Pero que nadie se piense que era una historia solamente de... A ver, sí que es verdad que hubo motines, que las mujeres se amotinaron, que coincidió con una ola de desapariciones en Barcelona, que los capitalinos quisieron ver en el tren esa culpabilidad, ¿no? Pensaban que era para eso, para lo de las grasas de bebés, pues a lo mejor no hubo más desapariciones de lo normal y, ¿sabes?
La cuestión es que los médicos también alertaban contra el tren. En 1835 la Academia de Medicina de Lyon decía que poco más o menos las mujeres podían abortar, que producía crisis nerviosas, que eso iba a afectar a las vías respiratorias, que se te iba a mover el cerebro. Madre mía. Y en 1862, en la revista The Lancet, que es la revista más prestigiosa del mundo de la medicina, antes y a día de hoy, publicó una serie de artículos titulados Los peligros de viajar en tren. Y no era precisamente descarrilar, ¿no? No, y tenían miedo al tren, ya te digo, era el moderno Frankenstein de la época, era pues como hoy en día a lo mejor puedan ser pues los transgénicos o otras cosas que estamos empezando a conocer, claro. Que estamos empezando a conocer y de las que no te fías, ¿no? Porque, y creo que está bien, ¿no? Esos recelos y tal, pero es que lo de Barcelona-Mataró fue impresionante, tenían que hacer guardia a los ingenieros porque por la noche destruían todo lo que construían por el día. El empresario que trajo el tren, el ingeniero y empresario que trajo el primer tren a España, murió de pulmonía haciendo una de esas guardias nocturnas. Madre mía. Pues no llegó a verlo, es su sueño hecho realidad. Tremendo. Bueno, pues todos estos ingredientes han servido de inspiración, han aportado, han influido en la trama de la novela que esta noche estamos presentando junto a su autora, El tren de las almas, editado por Algaida, un trabajo de Mado Martínez. Obviamente al tratarse de novela pues se destripa hasta donde se puede destripar y el resto hay que disfrutarlo y hay que descubrirlo y hay que subirse, iba a decir sumergirse, no, en este caso subirse a este tren junto a este grupo de amigos, a esta pandilla que se reencuentra para saber si es cierto que hay un tren fantasma que se aparece a finales de diciembre en esta estación. Mado Martínez, muchísima suerte, de verdad, enhorabuena, que tengas muy pronto las primeras sensaciones de los lectores, ¿vale? Y espero de verdad que este tren llegue a buen puerto, el que se merece. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer siempre estar en tu programa. Cuídate mucho, hasta pronto. Hablaremos de otros proyectos, que hay muchos, a nivel de ensayo, a nivel editorial, como editora, en fin, hay muchas cosas aún gestándose, pero de momento él o la protagonista indiscutible es el tren de las almas. Ya en todas las librerías, un regalo, autorregalo o regalo para otros, magnífico para estas fechas y para cualquier momento, evidentemente. Bien. Mado, un fuerte abrazo, amiga. Gracias. Otro para vosotros. Hasta pronto. Crónicas de San Borondón. Un espacio para el encuentro, un tiempo para navegar por otras dimensiones de la realidad. Pues ahora sí, amigos, y hemos de reconocer que con algo de penilla, ¿no? Porque la próxima semana y la siguiente no tendremos Crónicas de San Borondón y así con un poquito de penita hemos llegado al final de nuestro tiempo de radio. Y es una lástima, la verdad, porque seguiríamos durante muchísimo más tiempo compartiendo minutos, compartiendo temas que nos apasionan. En fin, seguro que nos vendrá bien a ambos, a ustedes y a nosotros, este descanso de 2 semanas que tendremos en la programación de Canarias Radio La Autonómica. Llegaremos al 2019 cargados de energía, con mucho entusiasmo. Nosotros vamos a seguir detrás de estas cuestiones, por lo tanto, seguro que vamos a recolectar, que vamos a cosechar durante estas 2 semanas un buen ramillete de temas que ofrecerles, que traer como presentes el próximo mes de enero. Ha sido un año estupendo, ha sido un año en el que hemos compartido la novena, el final de la 9ª temporada y el comienzo, el arranque de esta 10ª temporada. Y lo hemos hecho con muchos de ustedes ahí, con muchos de ustedes intercambiando impresiones, interactuando durante toda la semana, durante los programas, con un crecimiento y un mayor posicionamiento en nuestro canal en iVoox, con un número creciente de descargas y de escuchas online a través de las redes de Canarias Radio. Y queremos seguir caminando y creciendo poquito a poco, a nuestra medida, para no cansarnos, Y sobre todo nos queremos seguir sorprendiendo, nos queremos seguir apasionando y divirtiendo cada vez que podamos ante estos micrófonos, con estos temas.
queremos sonreír y queremos reírnos junto a nuestros invitados y junto a ustedes cuando toque, maravillarnos, sorprendernos, inquietarnos también cuando toque, sobrecogernos y, ¿por qué no?, también, porque esto nos ayuda a crecer, decepcionarnos cuando llegue el momento. Estamos completamente convencidos que 2019 va a ser un año brillante para todos. Así pues, desde ahora que hay tiempo, les invitamos a meditar, a formular de manera sosegada, de manera bien precisa, cuáles van a ser las motivaciones, cuáles van a ser los impulsos, los deseos, los anhelos, los sueños que se van a proponer conseguir, por los que cada uno va a trabajar para que cristalicen durante el nuevo año. Uno de los nuestros será que se cumplan los mejores de ustedes. Hasta el próximo año. Feliz Navidad.